Ya. Estamos, alcalde, conectando. ¿Estamos? Ya. Siendo las 9:15 del día lunes 24 de agosto, damos inicio a la sesión extraordinaria número 66 del Consejo Municipal, dando la bienvenida a todos los señores y señoras concejales, concejalas, y también a los funcionarios que nos acompañan. El punto único de la tabla de esta sesión es la situación del plano regulador, sobre todo respecto del último dictamen de Contraloría que ha generado un problema para la ciudad, y por tanto le he solicitado al director de obra que haga una presentación para luego entrar en el debate, sobre todo de los alcances de esta situación. En paralelo, todos los señores concejales cuenta con un documento en Word donde se establecen también los hitos sobre el plano regulador y, por supuesto, sus aplicaciones y las interpretaciones que ha hecho la Seremía de Vivienda en este tiempo. Don Alex Saldivia tiene la palabra para que pueda cargar su presentación. Muchas gracias. Ya. No sé si se ve por ahí bien. Se ve bien y se escucha bien, Alex. Ya. Ok, muchas gracias. Buenos días, señor alcalde, señores concejales. Hoy día he preparado una presentación, digamos, respecto de la situación que tiene el plan regulador, que este es un debate que se viene dando hace bastante tiempo, y la verdad es que hoy día, frente, digamos, a las condiciones que ha generado el dictamen de Contraloría, se ve un tema bastante complejo hacia adelante, sobre todo al desarrollo. Ya, Diego, no sé si puedes seguir. Ya, primero un poco el contexto, ¿no es cierto? La ciudad de Punta Arenas ha tenido aproximadamente 5 planes reguladores dentro de toda su historia. Los primeros planes, los 3 primeros planes no se llamaban reguladores, sino que eran planes de ordenamiento solamente, como la hijuelación del año 20, del año 14, hasta los últimos planes que tuvimos, que en el fondo uno fue en el año 88, que fue el que duró 28 años en acción, y este último que es del año 2016, ¿no es cierto? Aquí es importante indicar en el fondo que los estudios que se realizaron para efectuar el plan regulador del 2016 se efectuaron entre el año 2009 y el año 2011, ¿ya? Los mandantes de este estudio en el fondo fueron el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la contraparte técnica, la Asesoría Urbana de la Municipalidad de Punta Arenas. Por favor, si puedes seguir la siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la historia de la confección del plan, ¿no es cierto? Como ya habíamos comentado, la municipalidad junto con el ministerio contrataron una consultora en el año 2009, y entre el año 2009 y 2011 se efectuaron todos los estudios de base del plan regulador, ¿ya? A partir del 2011 recién comienzan a aparecer los primeros esqueletos en el fondo, las primeras propuestas de plan regulador a la comunidad. Por tanto, igual como decía, en el fondo, que los estudios de respaldo de las propuestas que se hicieron a partir del 2011 en adelante se efectuaron hasta el año 2011, y la información recopilada era bastante más antigua, desde el año 2010, 2009, incluso se utilizaron algunas cartografías de los años 70. La primera presentación que se realizó del plan regulador formalmente a la Contraloría se hizo en el año 2014. La Contraloría rechazó o la observó, digamos, esta presentación, dado que efectivamente existían faltas en la normativa sobre las áreas de riesgo. ¿Qué significa esto en el fondo? Que no se habían normado, ¿ya? Cuando el plan regulador se efectuó, se confeccionó, es importante también mencionar que regía una circular del Ministerio de Vivienda, que es la circular 227, ya que es un manual de procedimientos para efectuar y de recomendaciones para efectuar los planes reguladores. A partir de este rechazo del 2014 se continuaron realizando participaciones ciudadanas hasta el año 2015, ya cuando se realizó una segunda versión del plan regulador. Diego, ¿se puede pasar al siguiente, por favor?
Ya este es el plan regulador finalmente aprobado, ¿no es cierto? Donde tenemos una ciudad dividida en bastantes áreas y bastantes zonas. Si ustedes las pueden ver, los colores son las zonas, digamos, del plan regulador. Y algunos manchones que ustedes van a ver ahí, que son como en color celeste, son las áreas de riesgo que se generaron dentro de la ciudad. Vamos al siguiente. Ya. Durante el año 2015, entonces, a consecuencia de la participación ciudadana, como yo comentaba antes, se generó una nueva ordenanza. O sea, en el año 2014 teníamos una ordenanza que fue rechazada por la normativa, por falta de aplicación de normativa sobre las áreas de riesgo, y en el 2015, a partir de las participaciones ciudadanas que se generaron, se realizó una segunda propuesta de ordenanza. En esta propuesta, en el fondo, y de lo que se sacó de las participaciones ciudadanas efectuadas en la época, fue que debía modificarse la normativa sobre las áreas de riesgo, porque habían cambios sustantivos dentro de, digamos, de la morfología y de la tipología en la conformación, en el fondo, de estas áreas de riesgo, porque ya se habían efectuado muchos trabajos por parte, sobre todo del Estado, que hacían que cambiaran las condiciones con las cuales se habían iniciado los estudios de base. Y, por ejemplo, tenemos las modificaciones de cauce, el parque inundable en Armonrá, que terminó por ahí por el año 2014, finales de 2014, proyectos de cauce en el río de las Minas, que se hicieron las delimitaciones y las primeras expropiaciones para el río. Se ejecutaron también colectores primarios, que la ciudad hasta ese momento no tenía colectores primarios de agua lluvia. Los colectores primarios son los que aparecen, digamos, en toda la ciudad, y son los que llevan, digamos, lo que es la red primaria, que lleva a todo lo que es la canalización de las poblaciones, se lleva a estos colectores primarios y a los desagües correspondientes. ¿Ya? Posteriormente, esto, ¿no es cierto?, se presenta nuevamente el plan regulador, digamos, a la Contraloría, y la Contraloría aquí también observa en el fondo que respecto a esta modificación del instrumento de la ordenanza, dice, ¿sabes qué? Aquí faltó un procedimiento, en el fondo, que es lo que decía, que teníamos que retrotraer en el fondo el proceso hasta un año y medio antes, porque las participaciones ciudadanas debían darse en una secuencia que la establece la ley, digamos. Cada ciertos hitos que se van produciendo dentro del plan regulador, se tiene que ir generando una participación ciudadana, y en el estricto rigor, en el fondo, la información nueva que se estaba entregando a la Contraloría no se había generado a partir de esos protocolos. Ya. Siguiente, por favor, Diego. Entonces, un poco lo que comentaba, en el fondo, para poder efectuar los cambios a esta nueva ordenanza que está mucho más actualizada respecto al territorio, en el fondo se debería retrotraer el proceso un año y medio, ¿ya? Y esto significaba, obviamente, un proceso que ya llevaba varios años, desde el 2009 contratado hasta el 2015 en ese momento. Significaba retrotraer bastante las condiciones que ya se habían avanzado. No obstante esto, es importante entender que la Contraloría nunca realizó un reproche respecto a la parte técnica de esto. Luego, dice en el fondo, aquí es importante también mencionar que en el fondo, al comparar las dos memorias explicativas de las dos propuestas que se generaron, la del 2014 y la de 2015, son idénticas, ¿ya? Lo único que se modifica en el fondo son las conclusiones y los cambios normativos que hoy día estamos en revisión, ¿no es cierto? Luego también es importante entender que no se contrataron nuevos estudios de base, o sea, en el fondo los estudios de base fueron los que se hicieron entre el año 2009 y 2011. Eso significa en el fondo que estos estudios de base servían absolutamente para la redacción de ambas ordenanzas, ¿ya? Y que en el fondo, por una cuestión formal, se quedó redactada como estaba, como quedó finalmente promulgada, ¿no es cierto? A partir de eso, en el fondo, y ante este rechazo en el 2015, la decisión política de la autoridad de la época, en el fondo, fue seguir el proceso y presentar nuevamente la ordenanza a la Contraloría como estaba en el año 2014. Esto seguramente, y entiendo que en el fondo era porque no había que retrotraer un año y medio el proceso. Y eso también generó, digamos, cómo quedó la ordenanza escrita al momento de su promulgación.
Sigamos, por favor. Ya, aquí vamos a ver respecto de la cronología de los hechos. A partir de la promulgación entonces del año 2016 de la ordenanza y hasta el año 2019, y bajo el entendido que existe una contradicción en el fondo de forma entre el plano y la redacción de la ordenanza, se otorgaron permisos en las áreas de riesgo, digamos, bajo las condiciones establecidas en el plano del plan regulador y las recomendaciones estipuladas en la DDU 227 y su complemento, la 398 del año 2018. Aquí es importante mencionar, y yo pongo aquí dos ejemplos respecto de la gráfica, digamos, que se genera en el plan regulador hoy día. Si ustedes ven la que indica área de riesgo, si ustedes ven que existe como una capa superpuesta sobre una zonificación que se encuentra debajo, ¿ya? En el fondo, lo que nosotros aquí entendemos, desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista legal, es que existe una superposición de una capa sobre el territorio, ¿ya? Y las capas de base son los colores más profundos que ustedes ven ahí, que son colores amarillos, verdes y todo. Este es el sector de Villa Las Nieves, y si ustedes ven, este sector llega hasta el estrecho de Magallanes, ¿no es cierto? Ocupando todo lo que es el remate de la avenida Bulne, y estaría afectando hoy día, esta capa, digamos, de área de riesgo está afectando a más de la mitad de la población Villa Las Nieves, afectando también algunos territorios ahí donde ustedes hoy día encuentran, por ejemplo, el puerto Santos Mardones, ¿no es cierto? Ahí Bahía Catalina y un par de temas más. Entonces aquí lo que nosotros decíamos, o decimos en el fondo, es que las áreas de riesgo, la diferencia respecto de una zona de riesgo es que es una capa superpuesta que se puede en el fondo levantar para poder utilizar la zonificación que se encuentra debajo. Y aquí ponemos en contraposición en el fondo cómo es que debía haberse graficado el plan regulador si hubiese el espíritu del planificador hubiese sido congelar las zonas. Y ahí aparece la zona de riesgo. No sé si se entiende un poco la diferencia entre ambas tipologías, digamos, de zonas, ¿no es cierto? No se entiende tan claro, Alex, área de riesgo con ¿Mm? zona de riesgo, para que lo expliques de nuevo. Ya. Que ahí está el punto central finalmente de esta polémica. Diego, no sé si puedes pasar a la siguiente, que las imágenes las tengo un poco más grandes. Ya, perfecto. Si se fijan, en el área de riesgo que se denomina en uno de los costados, hay una capa superpuesta sobre la zonificación del territorio. ¿Qué significa esto? Que la zonificación es la base, en el fondo, donde yo regulo normativamente el espacio o el territorio, y sobre esta aparecen áreas que en el fondo, a partir de su condicionamiento, pueden ser levantadas o pueden ser en el fondo sometidas a mitigación para poder ser ocupadas. Eso es muy distinto a lo que se coloca en el lado izquierdo de la pantalla, que es respecto de una zona de riesgo, que una zona de riesgo es efectivamente colocar un color base sobre el territorio y normarlo absolutamente y en el fondo colocarle las condiciones urbanísticas específicas para su utilización. ¿Ya? Esa es una diferencia importante que nosotros en el fondo decimos o determinamos, dado que si el planificador hubiese querido que estas áreas hubiesen quedado congeladas o con usos restringidos, por ejemplo, al área verde o al espacio público, no hubiese pasado por sobre territorios que hoy día están ocupados y que tienen población. Y solamente se hubiese limitado a incorporarla dentro de territorios que en el fondo hoy día no se encuentran ocupados y que permiten planificación a futuro. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, Villa Las Nieves, que es una villa que tiene 35 años a lo menos, hoy día no pueden ampliar las personas, no pueden regularizar ni por la ley del mono porque están afectas a un área que solo les permite áreas verdes y espacios públicos. ¿Ya? Esa es un poco la diferencia entre un área de riesgo que me permite levantar la zona para poder ocupar la zonificación que está de base, y lo que es un área de riesgo que simplemente me congela la zona
y dice yo puedo hacer solamente esto. Perdón, Alex, que está diciendo áreas y áreas. Área de riesgo Perdón, tú puedes área de construir, riesgo, zona de riesgo de no. riesgo. Ya, ¿en qué no se puede Exacto, construir? Por favor, para que dijiste lo mismo. Área de sí, riesgo sí se puede construir, zona de riesgo no. no se puede construir, efectivamente. Y lo que hablo en el fondo que la definición es que el área de riesgo se puede levantar con estudios y mitigaciones para poder ocupar en el fondo lo que dice la zonificación del fondo. Y un área de riesgo no se puede levantar ni con estudios ni mitigaciones, sino que en el fondo se utiliza directamente sobre el territorio. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, durante el año 2018 se tuvieron varias reuniones con autoridades, en el fondo, donde se les indicó esta situación, ¿ya? Y la necesidad de corregir esta contradicción. Y en este sentido se realizaron reuniones con el intendente de la época, con la Secretaría Regional Ministerial, y esta última en el fondo generó o comprometió asistencia técnica justamente, y posteriormente el Ministerio comprometió recursos para la modificación del regulador, ¿ya? Durante el año 2018, y en el entendido en el fondo que los permisos se están otorgando bajo esta condición, la Secretaría también entrega subsidios diferenciados de localización a viviendas sociales que tenían permisos de edificación bajo estas áreas. Por ejemplo, uno de ellos hoy día que se ve afectado es el loteo Patagonia. Siguiente, por favor. A principios del 2019, entonces, se le solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Urbanismo se pronunciara formalmente respecto a esta contradicción a partir de la facultad otorgada por el artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Durante julio se emite un oficio, el 0530, por la cual, por la vía de la interpretación, despeja la contradicción señalada por el municipio de Punta Arenas. En septiembre del 2019, varios servicios, incluyendo el gobierno regional, presentan proyectos de vivienda social asociados a la construcción de vivienda en sectores que poseen áreas de riesgo por inundabilidad. Siguiente, por favor. Durante el octubre del 2019, la Contraloría Regional de Magallanes realiza una auditoría a la Dirección de Obras Municipales, ¿no es cierto? Que eso fue entre octubre y noviembre que se realizó esa auditoría. En el mes de noviembre, la Contraloría emite su preinforme de observaciones, donde se reprochan 17 permisos de edificación otorgados sobre estas áreas, indicando la existencia de un oficio en el fondo de la Secretaría Regional Ministerial, que indica que el oficio 530 en el fondo no carece de sustento jurídico, dado que no fue visado ni por el CEREMI titular ni por la asesoría jurídica de la repartición. El día 31 de diciembre de 2019, en su informe final, la Contraloría señala la imposibilidad de otorgar permisos de edificación en las áreas mencionadas. Eso respecto un poco a la cronología de hechos, ¿no es cierto? A partir de esto, las acciones efectuadas sobre esta materia, en el fondo primero fue en diciembre solicitar la aprobación de la imagen objetivo para iniciar el cambio del plan regulador, que eso lo vieron los señores concejales y el señor alcalde en su momento, donde en el fondo lo que quiere hacer el municipio es realizar solamente una modificación respecto de estas áreas, entendiendo que claramente el plan regulador posee otros problemas de mayor escala, digamos. Ya. En enero del 2020 se envía una solicitud de reconsideración excepcional a la Contraloría General de la República con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y se realizan también durante el mismo enero reuniones con los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, ya para un poco explicarles cuál es el motivo de nuestras presentaciones y de lo que nosotros en el fondo estamos planteando, ya como municipalidad. Y aquí, por ejemplo, algunas notas de prensa, que por ejemplo, estas viviendas en el fondo que se anunciaban en su época, que estaban sobre área inundable, o aprobaciones también del CORE respecto de proyectos que se encontraban sobre áreas inundables, que se encuentran, no que se encuentran, se encuentran sobre áreas inundables y que tenían los permisos correspondientes. Siguiente, por favor.
Ya, bueno, respecto del último dictamen que pudimos hoy el día miércoles pasado poder, en el fondo, nos llegó desde la Contraloría General, impide absolutamente, digamos, cualquier tipo de entrega de permisos en esos sectores. Y eso significa hoy día, como consecuencia inmediata respecto de esa decisión en el fondo, o esa interpretación que hizo Contraloría, que hay, tenemos imposibilidad de recepcionar 50 viviendas sociales, hay imposibilidad de recepción de 10 viviendas privadas, hay un congelamiento, porque en el fondo hablo de congelamiento porque solamente se pueden construir espacios públicos y áreas verdes en 1.383 predios de la ciudad, por lo cual esos predios en el fondo no pueden ampliarse, no pueden regularizarse y no se pueden construir obras nuevas, que sería Villa Las Nieves, lo que conversamos en antes. Hay poblaciones como Alto Magallanes, Terrazas del Estrecho, Valle Catalina, Valle Los Cipreses, que se encuentran dentro de esta misma condición. Otra consecuencia inmediata de eso es la imposibilidad de ejecutar proyectos del Estado, tales como el nuevo cuartel de la PDI, el terminal de buses de Punta Arenas, el hogar a Ignacio Civilo, las oficinas y centro, digamos, de línea, el centro horticultor, lo que significaba, digamos, una inyección de alrededor de 50.000 millones de pesos digamos, a la ciudad en términos de materia de construcción, ¿no es cierto? Las consecuencias en un mediano plazo tienen que ver con que hay, digamos, 600, cuando hablo de mediano plazo, esto significa aproximadamente desde aquí a 8 o 10 meses más. No se va a poder construir 600 viviendas sociales, ¿ya? No va a haber proyectos inmobiliarios de vivienda y departamentos por aproximadamente 15.000 millones, lo primero era aproximadamente 28.000 millones, y proyectos particulares de vivienda y equipamiento por 12.000 millones más o menos, que tiene que ver básicamente con actividades productivas en el sector de Tres Puentes. Y bueno, las consecuencias a largo plazo de esto es que varios compromisos en el área social y equipamiento e infraestructura del Estado no se van a poder ejecutar. Quedarían 15 hectáreas de sitios eriazos dentro de la ciudad, porque efectivamente ningún privado va a construir parques en un terreno, digamos, en el cual podía haber construido, había realizado construcciones, ¿no es cierto? Y se van a generar, obviamente, como consecuencia, varios basurales clandestinos en estos terrenos. Y como consecuencia de la también la imposibilidad de ampliación del puerto. Hoy día el puerto tiene una cierta, el puerto, hablo del puerto Santos Mardones, ¿ya? Tiene una cierta condición en el fondo que no le va a permitir ampliarse. Áreas comerciales, también en el sector de Tres Puentes, sobre todo en el sector centro y en el, perdón, no el sector centro, en el sector poniente, ya desde Centeno hacia arriba. Áreas comerciales, almacenamiento y actividades productivas no se van a poder, en el fondo, ejecutar a partir de esta problemática. Siguiente, por favor. Aquí un poco el resumen de lo mismo que comenté en la lámina anterior, en el fondo explicado de otra manera. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora las acciones que se van a tomar de aquí en adelante se solicitará formalmente entonces al Ministerio de Vivienda y Urbanismo permita recepcionar los permisos otorgados, que en este caso afectarían a las 50 viviendas de las que conversamos y a las 10 viviendas particulares. Una presentación de reconsideración a la Contraloría General de la República, dada la necesidad de una evidente interpretación de expertos y no de derecho administrativo, ahí la legalidad versus la juridicidad del tema. Se solicitará al Ministerio de Vivienda que presente reconsideración también a la Contraloría, digamos, en las materias que a ellos les competen. Retomar acciones de la modificación del plan regulador sobre la materia específica, recordar en el fondo que digamos, la aprobación que se dio en el mes de diciembre del año pasado para poder comenzar esta modificación regulador sobre estas áreas específicas, se vio truncada en el fondo primero por el tema de que no existía un COSOC formal hasta marzo de este año, y luego por los temas de pandemia que no permitían realizar las participaciones ciudadanas correspondientes. No obstante ello, en julio de este año, la Contraloría emite un dictamen que permite en el fondo realizar las participaciones de forma remota, por lo cual en septiembre ya se comenzaría con los trabajos, digamos, de las participaciones para el proyecto. Y luego requerir los dineros necesarios para la modificación del plan regulador comunal
vigente de mayor escala, que es lo que yo les comentaba, que en el fondo es el que el Ministerio hoy día está llevando adelante. Eso un poco sería la presentación respecto de lo que hoy día existe, qué es lo que pasó, la historia, digamos, del regulador, los hechos que se generaron y, en el fondo, cuáles son las acciones a tomar y las consecuencias que hoy día se están produciendo para la ciudad respecto de este dictamen. Eso, señor alcalde, señor concejal. Gracias, Alex. Antes de dar la palabra a todos los señores concejales, como un tema complejo, denso, ¿no es cierto? Puede ser una línea de tiempo. Finalmente, el plan regulador, que es el quinto que tenemos en nuestra historia, se hizo en base a estudios hechos el 2009 al 2011. Si nos sacamos una foto nosotros hace 10 años atrás, claramente va a ser la misma, vamos a tener caras distintas, moda distinta, ropa distinta y lo más seguro es que se note mucho en la foto. Es lo mismo, del 2008 al 2011 se hicieron los estudios que dieron base al plano regulador. Del 2014 se presenta un primer borrador que es rechazado. En el intertanto, 2014-2015, en la participación ciudadana se explican situaciones o se ponen a la palestra situaciones como las inversiones que el mismo Estado hizo justamente para encauzar aguas que no estaban incorporadas en los estudios previos. Y sobre eso se presenta por segunda vez con estos aportes de la participación ciudadana incorporados. Y la Contraloría lo rechaza por términos formales, porque no se cumplió el procedimiento de participación ciudadana. Como habían pasado muchos años, y hay declaraciones incluso del presidente del CORE con la preocupación de la demora de este plan, hay una acción política por parte del mandante, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y de todos los actores, porque acuérdense que el objetivo del plano era aumentar la cantidad de zona urbana, ¿se acuerdan? Porque eso es muy complicado poder hacer estos planes. Y se decide en no perseverar y no volver atrás un año y medio más, y que esta duda entre área inundable que se puede construir con zona inundable que no se puede construir quedara a la interpretación de la Seremía de Vivienda, que es el ente técnico para, en caso de duda, señalar una posición o interpretar la aplicación de este instrumento de planificación. Y esto se comenzó a hacer desde el día que se publicó, que fue el 28 de diciembre del año 2016, el plan regulador. Y esto significó que durante 3 años se mantuviera la misma interpretación, que permitió algunos meses antes de este cambio de criterio, que el mismo gobierno anunciara 600 viviendas junto con el CTM de vivienda y las mostró, sin decir ningún reparo que iba a cambiar de criterio. Lo mismo fue cuando se aprobaron este loteo jardines, de los jardines, ¿no es cierto?, que está involucrado ahora con el CORE. Ustedes saben que para el CORE pasa por muchas etapas y nunca hubo un reparo, que, ojo, tengan cuidado con eso, y muchas inversiones. Es más, recuerdo claramente que la entrega del terreno para el hogar civil, o que fue pocas semanas antes de este cambio de criterio, se hizo de manera pública y no hubo ningún tipo de advertencia por parte de la Seremía que iba a haber un cambio, que iba a haber un cambio. El cambio se produce en el último trimestre del año pasado, octubre, noviembre, y se hace, y quiero destacar, por medio de un oficio reservado, que cuando lo conoce la municipalidad, el 31 de diciembre. ¿Y por qué lo conoce? Porque se genera una investigación por unos permisos dados, y ahí, cuando tenemos que responder en pocos días, y porque había un compromiso por parte de la Contraloría de tener el informe el 31 de diciembre, ese día nos encontramos que hay un cambio de criterio. Y también quiero contarle que la explicación por el cambio de criterio que se hace es porque no estaba firmado por el titular, sino por un subrogante, que usted sabe que legalmente el subrogante tiene las mismas facultades que el titular, y porque no había sido visado internamente. Pero esas cosas, el Estado, cuando genera un acto administrativo
como lo hace internamente es tema de la agencia de gobierno, los efectos que tienen que generar o los que genera finalmente se cumplen cuando viene finalmente, en este caso, de la Seremía. Y este cambio de interpretación claramente ha significado todas estas consecuencias. Aquí la municipalidad es un espectador finalmente de los criterios que fueron cambiados. Hablé con el ministro Monker en el momento que nos acompañó junto con el director jurídico del ministerio, que están eh, impresionados por este cambio. Hoy a las 5 tenemos una reunión con la directora jurídica y el director de DOM, con la directora de Desarrollo Urbano, que también está para ver cómo el tema podemos, aquí lo importante es que los permisos de las viviendas sociales se puedan recepcionar sin problema, y por eso que los temas que se han visto como acciones se están haciendo ahora. Por otro lado, hablé con el ministro Ward y con el subsecretario, que están también impresionados por esto, y por eso que tenemos esta reunión con la encargada de la Dirección de Desarrollo Urbano, que en la práctica es la unidad que fija los criterios de interpretaciones. Por ejemplo, aunque cada seremía es autónoma con el único objetivo de buscar solución. Primero, a las 50 viviendas sociales que no van a poder ser recepcionadas, que es lo más urgente. Fondo que ustedes vieron fue subsidio y también fue con fondo del CORE. Eso es lo primero, nuestro compromiso con ello, y ya se está despachando un oficio a la Seremía para que autorice expresamente finalmente este tema, que se hizo de buena fe bajo los criterios anteriores. Segundo, las viviendas particulares, lo mismo. Y en paralelo, lo que vamos a hacer es una reconsideración a esto. Le pedimos al Ministerio en Santiago que lo van a hacer una reconsideración ministerial sobre estos criterios. El avance, el cambio de plan regulador, la parte normativa de Arizona se demora aproximadamente 12 meses. Por lo tanto, todo tiene una solución que es administrativa, pero se demora mucho tiempo, y cuando más se requiere reactivación económica, hoy tenemos este freno. Hay mucha preocupación por la Cámara Chilena de la Construcción, pero también por el vecino de Villa Las Nieves, que es el mejor ejemplo. Cuando dijeron esto queda como inundable, todos pensamos que era la mitad pegada al humedal, ¿no es cierto? Bueno, es la mitad de abajo pegada a calle Bulnes. Y muchas familias que estaban, y nos juntamos con ella en diciembre, que estaban haciendo su regularización de la ley del mono para poder vender la casa, no la van a poder hacer por este criterio que incluye, como ustedes vieron, zonas consolidadas de hace 30 años, ¿no es cierto? Pero lo más complicado para nosotros es que nunca tuvimos ningún tipo de advertencia que dentro de los márgenes legales la Seremía iba a cambiar de criterio, porque esto hubiera sido generar algo muy simple: avisar a las personas que han postulado a proyectos, que presentaron sus carpetas, para decirle, ojo, hay un cambio de criterio por parte de la autoridad regional, y con eso podemos haber avisado. Pero hemos visto, ¿no es cierto?, y estas fotos creo que fueron muy impactantes, de ver que meses antes, semanas antes del cambio de criterio, la misma autoridad de vivienda indica que ahí se van a construir viviendas que después dicen que no se pueden construir. Por eso no es un tema municipal, para que también tenga súper claro, pero los efectos de toda la ciudad, y ahí, por cierto, somos los primeros que vamos a defender. Uno, la seguridad de los vecinos. Nadie está pensando en que se construya en lugares que hay riesgo, eso que quede fuera. Pero sí hay personas que hoy están con mucha preocupación porque no van a recibir sus viviendas sociales, que es nuestra primera pelea, y luego que la ciudad tengamos certezas jurídicas y técnicas, ¿no es cierto?, mientras se cambia el plan regulador, que ustedes ven que el cambio grande del plano se demora ¿cuántos años? 5 años. ¿Y qué vamos a hacer con la ciudad? En 5 años no va a crecer para ninguna parte. Eso también es parte de este cambio pequeño que queremos hacer, que estamos haciendo ahora, que lo vamos a hacer vía Zoom con la participación ciudadana, para que en 12 meses más tengamos solucionado el tema de la inundabilidad, pero claramente es un freno de 12 meses, un año, cuando más se necesita que estos proyectos tengan luz. Pero no hay ningún terreno municipal, comillas, o ningún proyecto municipal involucrado. También quiero ser súper claro en eso. Hay privados, estatales, regionales, pero no municipales. Ofrezco la palabra, don Germán Flores.
Sí, ¿qué tal, señor alcalde? Buenos días a los colegas, a todos los que están siguiendo esta. Por su intermedio, para partir, lo que quiero señalar, señor alcalde, preguntarle al director de obras municipales, reitero por su intermedio, cuando él dice el año 2018 iniciamos conversaciones con autoridades, eh, ¿se refiere a la actual autoridad, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o el CEREMI, el señor Orcos? Solamente preguntarle eso y para retomar lo que quiero señalar. Don Alex, por favor. Señor concejal, efectivamente nosotros tuvimos reuniones con el intendente de la época, incluso estaba presente el señor alcalde también en su momento, y estuvo el ministro, el CEREMI también estaba presente junto con su asesor técnico en ese momento, que digamos que de la parte. Quedó pegado, parece. Mientras vuelve Alex, Sí. A ver, cuando llegamos, que son dos cosas. El plano regulador en sí, el grande, está con varios temas pendientes. Por ejemplo, en el Muelle Prat no se puede agrandar porque Lautaro Navarro, la calle, la proyectaron hacia el mar, por la mitad del puerto. Sí. Temas por el Sí, estilo. sí. Flamenco tiene calles que van así y de repente se cortan raras, como hay temas por el estilo con los estacionamientos, con la altura, entonces con ese tema, circunvalación que quedó de 30 metros nomás, hubo tema de hay que modificarlo. Y esa fue la conversación que hubo sobre el plano total, ¿no es cierto? Ya. Y no sobre el tema de las áreas inundables, porque era un tema que estaba, comillas, ya claro por parte de las autoridades. Alex, Sí. ahora te reconectaste, para que siga, por favor. Ya. No sé si se escucha ahí, ¿sí? Ya. Sí. Efectivamente, no, nosotros tuvimos esta reunión en el fondo donde se plantearon varios de los temas que nosotros teníamos preocupación. Dentro de ellos estaba, digamos, las modificaciones generales, por ejemplo, no sé, la ciudad hoy día tiene un carácter turístico, pero el 30% de la ciudad solamente permite alojamiento, entonces habían elementos como, por ejemplo, lo que pasa hoy día con Airbnb, todo estas aplicaciones en el fondo que hoy día permiten el turismo en todo el mundo, no podían sacar patentes, por ejemplo, en su momento. No pueden sacar patentes, de hecho, dentro de la ciudad, y en el 30% solamente se permitía el alojamiento. O, por ejemplo, incoherencias como lo que habló usted alguna vez, don Gemma, también, que tenía que ver con que cómo es posible que se permitan actividades deportivas y no puedas construir una multicancha, o no puedas construir no sé, un gimnasio. Entonces, ese tipo de cosas, y además, por ejemplo, proyecciones de calle en faldeos de cerro, que es imposible construir, que construir esa calle significaría gastarse el doble o triple de plata, digamos, lo que sería una calle normal. Un montón de cosas dentro del regulador que tenían dificultad. Entonces, Perfecto. dentro de eso también nosotros comentamos este tema y en el fondo, en el entendido que se entendía que nosotros estábamos emitiendo los permisos respecto de estas condiciones. ¿Ya? Perfecto. Y Sí. nunca hubo, digamos, reparos. Sí. Ya, me quedó claro la respuesta. Gracias por su intermedio, señor alcalde, al director de la Dirección de Obras Municipales. Sí, lo que a mí me llama poderosamente la atención y me gustaría escuchar en algún momento al propio Seremi de la Vivienda y Urbanismo, señor Orcos, porque a mí no me calza. Él tiene conocimiento desde el día 1, del momento que ingresa como autoridad regional a este cargo, de que efectivamente el plan regulador tenía este tema de interpretación, porque nadie le negó esa situación. Yo entiendo que hubo reuniones, varias reuniones durante el año 2018, 2019. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el cambio de criterio? ¿Cómo es posible que una autoridad regional, ¿no es cierto?, anuncie con bombo y platillo la entrega de 600 subsidios, por ejemplo, a los vecinos y vecinas de Punta Arenas, y al tiempo después dice, ¿sabe qué? Por el tema de asesoría jurídica, envían un oficio reservado a la Contraloría, de acuerdo a lo que se nos indica en la presentación del director de la DOM, señalando el cambio de criterio de ellos. Pero ¿por dónde pasa el cambio de criterio? Yo no sé si la asesoría jurídica o no consideró lo que acabamos de ver en esta presentación, en el sentido de que han habido canalización, faltó una canalización en Loteo Yauyao, o sea, en lo que es el canal Yauyao. También fue canalizado los últimos años, por lo tanto ya en esos sectores no hay inundaciones. O sea, han habido enormes avances en materia, ¿no es cierto?, de canalización de cauces en nuestra comuna, y todos lo sabemos. Entonces,
Lo que a mí me sorprende es que cómo una autoridad entrega subsidio, ¿no es cierto? Y después al poco tiempo dice, ¿sabe? Cambia de criterio. Eso es lo que a mí no me calza, técnicamente, jurídicamente, en esta materia. Por lo tanto, me gustaría escuchar en algún momento la opinión del señor Seremi en esta materia. Ahora, ¿qué respuesta le puede dar a esas personas? Y además también, cuando el serbio, ¿no es cierto?, va a hacer alguna población, ¿no es cierto?, de las viviendas sociales, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde recurre? Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que técnicamente tienen que pasar por ahí, y otorga la autorización al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para hacer 150 casas. ¿Acaso en serio el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no sabía que se iban a construir 150 casas, y de las 150, 50 estaban en una zona, comillas, de área o zona de riesgo? ¿No lo sabían ellos? Sabiendo, vaga redundancia, de que todo este tiempo estábamos hablando de la zona de riego, de las áreas de riego, etc. Entonces, hay situaciones que a mí no me calzan, y la verdad que, reitero, me gustaría escuchar por qué cambiaron de criterio en tan poco tiempo. Ahora, también a mí lo que me sorprende, señor alcalde y colega, es que nosotros que estamos ya 3 años, vamos a cumplir 4 años en este cargo, a mí me sorprende la rapidez con que actuó la Contraloría. Entiendo que ustedes tuvieron una reunión el día 11 de noviembre del año pasado, con el Ceremi, con autoridades del Servio, con la asesoría jurídica del Ministerio, etc. Y resulta que el día 19 aparece este oficio reservado a la Contraloría, para decir 10 días después del acuerdo, que se había dicho que se había solucionado este problema, pero resulta que aparece esta rápida respuesta de la Contraloría en esta materia. Entonces, a mí, la verdad que me causa, por decir, por lo menos sospecha de que aquí no hay una situación técnicamente que me avale, desde mi ignorancia, ¿no es cierto?, jurídica, etcétera, como un concejal de la comuna, que estas situaciones se esté dando. Hoy día hay familias que están quedando, hay proyectos que están quedando afuera, y me gustaría saber qué respuesta tiene el Ceremi en esta materia. ¿Qué va a decir? ¿Por qué cambió tan rápido de parecer de la noche a la mañana prácticamente? Y voy a pedir, fíjese, un informe de parte del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que me diga por qué cambiaron de criterio y por qué un día entregan subsidios a 600 familias y después al otro día se los quitan. Porque no sé, la consulta que finalmente, alcalde, no se pueden construir entonces hoy día esas 600 viviendas. Y si no se puede construir, el Ceremi y la vivienda le dé respuesta a esas 600 familias que están esperando tener la casa propia. Gracias, señor alcalde. Oye, ya, nosotros no tuvimos información hasta el informe final, donde se establece finalmente este reservado con el cambio de criterio. Ya, efectivamente hubo una reunión en noviembre y nunca se nos advirtió. Alcalde, sobre el eh, punto. sí, pero no tengo más información, tampoco tiene la municipalidad, y yo sobre este tema, ¿no es cierto? Y hoy no se puede construir en todo lo que se señaló ahí. No se podrían habilitar, dar permiso, ni menos recepcionar obras, ¿no es cierto? Incluyendo estas 600 viviendas que fueron anunciadas. ¿Ya? Perdón, señor alcalde. Entonces, perdón, señor alcalde, que lo interrumpa. Entonces, nosotros como municipalidad no demos ninguna respuesta, que lo dé directamente al Ceremi. Que este Sobre el punto, alcalde. Y este tema no es un problema municipal, no lo Exactamente. originamos, ni estamos buscando cómo podemos ayudar, pero no es un tema municipal, no es resorte municipal, y hay que recordar que para un regulador el mandante es el mismo, ¿eh? También como detalle. Entonces, ahí te pido la palabra, doña Verónica, don Checho, Javier, doña yo- No, Daniela. solamente Fabián. sobre el punto de lo que se señala el colega Flores, alcalde. Perdón, y ahí seguimos entonces Sí. con don José. Sí, es solamente sobre el punto señalar de que yo creo que en esta sesión precisamente debimos haber, o el municipio, o usted, alcalde, debe haber invitado al Ceremi. Ahora, bueno, está bien que me parece que una reunión informativa más que sesión donde vamos a poder analizar estos puntos, pero creo honestamente de que para una próxima sesión o una extraordinaria debiéramos invitar al Ceremi para que el Ceremi nos explique desde el punto de vista institucional, ¿cierto?, qué es lo que aquí ocurrió y por qué se generaron estos cambios de criterios que hoy día estamos viendo y analizando en esta sesión. Yo creo que eso es interesante. Espero que la respuesta del Ceremi sea positiva y no como las últimas respuestas del gabinete del intendente, y me parece que es interesante tener la posibilidad de generar esa reunión. Como usted dice y como dice el colega Flores, entonces él es el que tiene que entregar la respuesta. Bueno,
este es el momento y estas son las instancias para poder hacerlo. Así que solicitarle al alcalde que tal vez, ¿cierto?, junto con el Consejo Municipal podamos pedir una reunión con el CEREMI y que nos cuente un poco cuál fue las indicaciones, por qué se hacen estos cambios de criterio, o está en la ley, o qué pasó acá, porque como usted dice, entonces si este problema no es municipal, entonces debiéramos estar reunidos con ellos en este momento. Gracias. Sí, pero primero era informarle al Consejo Municipal y a la comunidad qué es lo que pasó, porque había muchas dudas, ¿no es cierto? Y sobre eso creo que es lo primero, informar, y sobre lo segundo, pedir la respuesta institucionales, mientras en la práctica ya estamos haciendo las acciones, como les comenté, que se fueron despachadas hoy, ¿no es cierto? Y la reunión que tenemos es más tarde a las 5. Entonces, era simplemente avisar de inmediato algo que afecta a toda la ciudad de esta gravedad. Don José Aguilante, después doña Daniela Peña. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a los colegas, buenos días a la comunidad. La verdad es que he escuchado con mucha atención la exposición tanto del encargado de la Dirección de Obras Municipales como usted, señor alcalde, y sin duda lo que aquí prevalece, hay varias situaciones, pero principalmente es que Contraloría detectó que la Dirección de Obras Municipales, nuestra Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Punta Arenas, autorizó permisos de edificación en zonas de riesgo. Esa es la figura. Eso es lo que se desprende al menos del último informe al cual yo tuve acceso, y yo consultaba también a los colegas si les había llegado, porque este es un informe que evacúa la Contraloría justamente el día 18 de agosto del año 2020, y el anterior corresponde al día 30 de diciembre de 2019. Yo no puedo estar en más desacuerdo cuando se señala que la municipalidad no tiene responsabilidades. Yo creo que al contrario, nuestra municipalidad tiene muchas responsabilidades en este tema. Cuando se señala también que la municipalidad fue prácticamente un mero espectador en estos cambios que se realizaron por entes externos, en este caso llámese el Serviu, y otras entidades que tuvieron responsabilidad, y principalmente la Contraloría, que es la que fija las situaciones que habrá que corregir, porque leyendo el último informe, la Contraloría establece justamente que hay que subsanar una serie de situaciones, incluso da un plazo. Tengo entendido que da un plazo de 60 días a partir de la emisión de este informe. Entonces, lo que yo quiero, alcalde, y quiero que la comunidad sepa, los colegas, es que hoy día es importante, y yo entiendo que así se citó a las 9 de la mañana, para poder clarificar y transparentar cuáles son las responsabilidades que tiene nuestro municipio respecto a esta situación. De algún modo, las del Servicio de Vivienda y Urbanismo ya la hemos conocido, el mismo informe lo señala. Acá lo que ha ocurrido es que la Contraloría está cumpliendo con lo que corresponde. Eso como primera declaración importante, ratificando una interpretación del Plan Regulador Comunal que podría llegar a impedir, y de hecho va a impedir, proyectos habitacionales, como usted ha insistido en estos primeros minutos de la sesión. Pero también es necesario conocer el proceso, cómo se ha ido dando, que llevó a esta situación, y conocer cuáles son las responsabilidades que le cabe a nuestra DOM y al propio alcalde como representante legal del municipio. Siempre es bueno recalcar que en estas situaciones no debe haber un doble estándar respecto a decisiones que se toman por su parte, señor alcalde, y aquellas que tienen que ver con el municipio, que la ley orgánica establece que no es solo el alcalde, sino que es el alcalde y los concejales. Ahora, si el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor alcalde, cambió la interpretación de la ley, es por razones sobradamente de peso. Yo entiendo que no es por una situación antojadiza. Y como todo órgano de Estado, debe quedar sometido y acatar los dictámenes de Contraloría. Entonces, no es efectivo que detrás de esto haya solo, como usted dijo en algún momento a través de la prensa, un cambio de criterio de interpretación. Acá hay responsabilidades municipales que no pueden omitirse. Y lo que yo planteo es algunas preguntas que por su intermedio, señor alcalde, me gustaría que pudiera responder, o jurídico, o control, o el mismo director de obras municipales. Por ejemplo, si el municipio de Punta Arenas sabía de la existencia de al menos 2 informes de Contraloría sobre esta materia, 30 de diciembre de 2019, 18 de agosto de 2020 y otros, con claras instrucciones de subsanar, ¿por qué no se corrigió a tiempo y continuaron adelante con estos proyectos habitacionales que incluso involucran proyectos particulares, como usted señaló, y más edificaciones importantes que son relevantes para la comunidad magallánica, como el edificio de la PDI, Ignacio Civil, en fin?
El centro de mi cuestionamiento, al menos, alcalde, es legal. Y cosa que yo extrañé en la exposición de don Alex Saldivia y en lo que usted ha mencionado hasta este momento, que esta situación también tiene una arista judicial. Y yo quisiera que por favor se aclarara eso también, porque la Contraloría claramente establece responsabilidades administrativas. No es su rol establecer responsabilidades jurídicas. Y por lo menos lo que yo sé es que en una de estas situaciones que está involucrada dentro de este tema, habría una intervención de parte de la Fiscalía. Y en esa situación incluso habrían sido convocados a declarar tanto funcionarios del Serviu como la Dirección de Obras Municipales, y usted podrá aclarar que si es que también usted ha sido citado, señor alcalde, o está próximo a ser citado, o la verdad es que no lo han llamado. Pero es una situación que tiene claramente una arista judicial también que hasta ahora no se ha mencionado. Porque como decía, el centro de cuestionamiento legal nos lleva a preguntarnos por qué la Dirección de Obras Municipales autorizó y otorgó permiso de edificación en zonas de riesgo. ¿Por qué? La Contraloría, a partir de esto, ordenó un sumario en la municipalidad. Entonces, sería importante que hoy día se aclarara qué resultados o en qué parte del proceso nos encontramos y si hay responsables, si esto se ha definido. Y si la Contraloría se hace responsable de esta situación o hace responsable al municipio, ¿cómo se explicaría la compra de estos terrenos no aptos con dineros fiscales? Finalmente, alcalde, son varias las interrogantes, pero no, para no apropiarme el tiempo, quisiera cerrar sabiendo que esto se entregó por parte de la Dirección de Obras Municipales. Entiendo que son 17 permisos. Es efectivo que esto podría afectar, en definitiva, qué cantidad de construcciones. Usted hablaba a través de la prensa de 2.500 viviendas, y yo leí también la información del Ceremi de la Vivienda, señor Orcos, que desmentía esta situación y de que hay proyectos privados y hay proyectos inmobiliarios que en definitiva no serían los 2.500 que se mencionan. Como le digo, alcalde, tengo otras consultas también que son contingentes, que son importantes. Yo quiero dejar tiempo también para que los demás colegas puedan expresarse y en el momento que corresponda podría también poder intervenir. Sí, yo le respondo mientras se prepara Don con jurídico. Entendió lo que estaba leyendo, ¿no? Porque confundió dos cosas. Primero, nosotros, tal como lo dijo Alex, al haber un problema con el plano regulador, cuando usted era concejal, ¿no es cierto?, el año 2014, 2015, hubo una parte que quedó a la interpretación porque la autoridad política de ese momento dijo, no vamos a volver un año y medio para atrás, que fue lo que dijo nuestro director de obras. Y ahí queda la interpretación de la Seremía de Vivienda. Y la interpretación siempre fue la misma, y por tanto los permisos que se dieron desde el 28 de diciembre del año 2016 hasta octubre del año, y yo creo que lo pararon antes, del año 19, fueron siempre basados en el mismo criterio de la Seremía, que permitió que esas casas que hoy están, que no se van a poder recepcionar, que la votó el CORE, que pasó por todos los filtros, se hayan aprobado. El mismo criterio que el que cuando vimos la foto del intendente con el CRM indicando que ahí se van a construir, que eso fue una semana antes de este cambio, no era ni, si yo cambio criterio, ahí sabe que mejor no vamos a la foto porque ahí no se puede construir. Por tanto, quiero ser claro que los permisos y en nuestra se entregaron respecto de un criterio que se mantuvo incólume durante 3 años, que es parte, ¿no es cierto?, de la facultad que tiene la Seremía. Respecto de la acción judicial fue presentada por el concejal Soler respecto de la compra de terrenos para viviendas habitacionales. Y nuevamente hay que entender bien el derecho. La municipalidad, le quiero contar que no compra terrenos, lo hace el gobierno regional. Y cuando el gobierno regional los compra, pasa por el Ministerio de Desarrollo Social, pasa por la aprobación del CORE, con todo el test que hace el CORE, y además con toma de razón por parte de la Contraloría. Por tanto, hay que entender también esto, que finalmente las compras de terreno no las hace la municipalidad, que lo hemos dicho siempre, y usted que tiene tantos años como concejal ya debería saberlo, ¿no es cierto? Y los procesos de compra se generan dentro del procedimiento de las etapas que hay el Estado para inversiones públicas, y nunca hubo ningún reparo legal. Además, fueron tomados de razón por parte de la Contraloría General de la República. Si fui o no, no, pero sí hay una preocupación por parte de muchas agrupaciones de vivienda por esta acción judicial, ¿no es cierto? No tengo más información y yo creo que puede dar más información que él la hizo, pero aquí lo que estamos hablando es que el criterio duró 3 años, se cambió.
Y nosotros actuamos 3 años según el criterio que nos dan, porque ustedes saben que no tenemos facultad para interpretar las normas del plan regulador, sino la seremía, si no ya lo hubiéramos hecho. Eso. Alcalde, sobre el Director de punto, DOM, sí, sobre el sobre punto el que... punto, disculpe que Sí, usted sí, me aludió. Claro, yo totalmente. quiero definir que soy concejal y agradezco a la ciudadanía que me haya dado ese respaldo para ser concejal incluso antes de esta situación, lo cual no implica ninguna situación de ventaja respecto a lo que usted quiere hacer aparecer. En ese sentido, creo que estoy actuando con la mayor responsabilidad por las justificaciones que estoy dando, porque finalmente lo que acá se ha ocupado, más allá de que usted quiera eximir a la municipalidad o a su gestión en la compra de estos terrenos, claramente no corresponde al municipio, pero sí tenemos mucha injerencia, porque las platas son fiscales y finalmente las haya entregado el gobierno regional a través del CORE. Hoy día la responsabilidad que nos asiste también no la podemos eludir. Así No, si no es que, duda, pero usted me está confundiendo y que el no, criterio es que no hay una de lo que confusión, pasa acá con una porque si compra que le hizo el GORE. Entonces yo le invitaría a que citara no, y que pudiera si acá reunirse con los CORE y con el lo único intendente. claro, alcalde, acá es que la Contraloría se ha pronunciado, más allá de todo lo que usted ha dado como justificación, y se ha pronunciado y el serbio tiene que someterse y tiene que acatar eso, y es lo que ha hecho. Entonces a mí me parece que es vago y me parece que es inoportuno poner como justificación que el serbio en una fecha anterior a esto tenía una interpretación y después la cambia. Si No, a ver, está actuando yo- por acatar lo que la Contraloría establece. Ahora, si querido usted no concejal, nuevamente manipula la Contraloría, confunde. No me es, parece el que cae en serbio es distinto a la seremía. Lo que le dije, si había entendido lo que estaba leyendo, porque confunde muchas cosas y nuevamente confunde. no es Servio así. tiene un root distinto a la seremía, que tiene otro rol. Entonces, cuando uno confunde, se generan a lo mejor este tipo de situaciones que llegan a confundir más a la ciudadanía. La No, lo que seremía yo estoy tiene... planteando es que acá hay un dictamen de la Contraloría que hay que acatar. Y más allá de que No, sea el pero, serbio o sea... a ver, lo que usted me está diciendo, lo que está diciendo está muy errado conceptualmente. Lo que le estoy explicando, que también me pega, y lo van a explicar bien la dirección de obra y jurídico, que cuando se confunde pera con manzana que es un tutti frutti, que está fuera de discusión. Aquí estamos hablando cambio de criterio, y sobre ese criterio lo hemos adaptado. Y cuando asumimos el cambio de criterio, que nunca lo enteramos porque fue reservado, como usted lo puede leído, ahí, por supuesto que se cogieron todos los permisos. El tema que habían permisos, como el que vimos acá, ¿no es cierto?, bajo el criterio de la misma autoridad y que después se cambian, por tanto hoy no vamos a recibir viviendas sociales. No porque nosotros no queramos, sino porque aplicamos rajatabla el criterio dado por la autoridad. Y el tema de los sitios que usted está haciendo para vivienda social, no los compró la municipalidad, los compró directamente el gobierno regional, que tiene otro root y otro responsable. Director de DOM, por favor, y directora jurídica para poder explicar y aclarar finalmente esta confusión. Yo lo tengo claro, ¿ah? Lo tengo claro. No Parece que me usted quedó no claro. entiende, o no quiere ¿Se entenderlo. confunde serio con la seremía? Quiere entenderlo usted, alcalde, sí, sí. Yo esperaba que al menos hoy día eso lo aclarara. Sí, Veo que hay sí. más dudas. Don Alex, por favor. Sí. Sí, respecto a la pregunta del señor concejal, los permisos reprochados por Contraloría, no hay ningún permiso otorgado dentro de los predios a los que usted está aludiendo. No hay ningún permiso de los reprochados por Contraloría dentro de esos predios, porque son permisos otorgados anteriores. Permisos que se dieron entre el año 2017, porque como fue finales del 2016 donde se promulgó el plan regulador, pongamos del 1 de enero del 2017 hasta aproximadamente julio del año 2019. No hay permisos otorgados en esos terrenos. No hay un reproche respecto de... Es un poco para respecto de la puntuación. No se entendió A ver, los terrenos de vivienda social, ninguno tiene permiso. ¿Eso es? No, no hay permisos reprochados efectivamente, no hay permisos reprochados por Contraloría respecto de los terrenos que se encontraron se encuentran en compra. La verdad no lo sé en este momento si se encuentran comprados o ya en compra. No hay ningún permiso de edificación ahí reprochado por Contraloría. Gracias. Gracias. Doña Daniela, tiene la palabra. Gracias, alcalde. Lo primero, respecto también ahora de lo que se acaba de señalar y que lo que se le señalaba al concejal Aguilante,
Solo voy a hacer un punto antes de entrar de lleno al tema del plano regulador y lo que hoy día nos convoca en la comisión, que efectivamente cuando empezamos a colocar estos temas en la mesa al Consejo en el mes de diciembre, al igual que el concejal Aguilante, usted con todo respeto me mandó también a leer a mí. Solamente voy a hacer el punto porque creo que esto es bastante más complejo y es bastante más técnico que una disputa en que si es que leemos bien o entendemos bien o mal. Efectivamente, este es un tema que viene de hace tiempo y eso hay que entenderlo que es un tema ciudad más allá de una u otra administración. Y creo que también aquí se están mezclando algunas cosas. Una cosa es el dictamen que hoy día está en Contraloría, que es el objeto, y otra cosa es la denuncia que hizo el concejal Soler en Fiscalía por las compras de terreno, que son dos temas que si bien se cruzan en algún momento por el tema de las zonas inundables, son temas distintos. Hoy día lo que está, y que además este Consejo Municipal también aprobó... Por media hora más, por favor. Aprobado. Gracias. Respecto de las zonas de riesgo y las áreas de riesgo, yo agradezco hoy día que ya se esté empezando a elaborar qué es lo que vamos a hacer de aquí adelante, porque tal como lo señalaba usted, alcalde, efectivamente este tema es súper técnico y implica un tema de desarrollo ciudad fundamental. Es más, de hecho, cuando recién hicimos la modificación del plano regulador, cuando recién llegamos a este consejo, una de las cuñas que había era que a través de la modificación del plano regulador las viviendas iban a bajar, porque íbamos a tener más zonas de construcción, más zonas, y la verdad es que lo concreto es que eso no ha ocurrido y las viviendas siguen subiendo. Si hoy día no se hacen estas modificaciones y seguimos con esta mirada que ha tenido que el tema de las áreas de riesgo, o sea, el metro cuadrado no va a estar ni siquiera en los 3 millones de pesos. Hoy día las viviendas que salen 200 millones de pesos, si no se hace algo concreto, van a valer 400, 500 millones porque no hay más terreno. Entonces, aquí yo agradezco y yo en este sentido me pongo a disposición de lo que se requiera para poder hacer las modificaciones del plano regulador y ver, porque ojo, la verdad es que las inconsistencias que tiene el plano regulador y que ya se han ido denunciando constantemente son abismantes. En particular, este tema yo lo venía trabajando por un terreno que hay un riachuelo que tiene una zona de inundabilidad que es de un 10%, pero permite la construcción de 80% de vivienda y que no se puede porque como está en una área, se mide el paño completo, por tanto no se puede construir ahí. Entonces, la verdad es que yo esperaría que esto en una próxima comisión lo podamos trabajar más en detalle, la dirección de obra, lo que implica, y ya vemos lo que ocurrió con el tema de las viviendas, pero también hay un tema con los cantereros respecto al plano regulador. Entonces la verdad es que este plano regulador ha sido un dolor de cabeza súper complejo porque una cosa es lo que dice en teoría y la otra es cómo se aplica. Eso es uno. Lo otro tiene que ver con el tema de los terrenos y que ahí efectivamente hay una responsabilidad respecto también del gobierno regional y también por parte aquí del municipio, porque el municipio fue el que señaló los terrenos, que de hecho hay un terreno que compró el gobierno regional y que era destinado para vivienda y que no lo pudo utilizar precisamente porque tenía una parte, no era todo, pero era una parte que estaba como en zona y ahí quedó el terreno, pero eso ya el gobierno regional tendrá que hacerse responsable y tendrá que ver. Si bien el municipio es quien determina los terrenos y qué es lo que se hace. Pero también yo creo que eso lo vamos a entrar. Hoy día el mayor problema que tiene la gente, y sobre todo la gente del tema de las agrupaciones de vivienda, es que pregunta si con esto se ve afectado todo lo que viene de aquí en adelante. Y yo creo que eso es lo más importante para mí, por lo menos que quede de esta sesión de consejo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las promesas de estas 600, de estas 800 viviendas, que además ya no está considerado el terreno que se había señalado, sino que ahora lo que uno ha visto por los medios de comunicación es que hay otra empresa ofreciendo otro terreno que no sé si es que ese otro terreno está en las mismas condiciones que estaba el otro. O sea, en este terreno, ¿es posible la construcción que ya está el proyecto que finalmente es lo que está postulando EPCOSUR? Eso, alcalde, yo creo que sería importante clarificar hoy día en la sesión qué es lo que tiene mayor interrogante y después los temas técnicos los podríamos ver en una comisión y ya entrar en más detalles de cuál va a ser la posición del municipio respecto de eso. Eso, alcalde. Ya, nuevamente con el tema de los terrenos y la lectura. El tema de los... aquí se actuó según los criterios que había hasta que cambió el criterio y se paró todo. Eso fue el tema, ¿no es cierto?
respecto de la zona y área de inundabilidad, lo estamos solucionando y va a estar listo en 12 a 18 meses más. Pero ¿cómo? Sí, porque un tema normativo de redactar cómo quedó esa palabra, esa frase en el plan regulador, que es un tema que depende de la municipalidad y por eso que comenzamos en marzo, pero justo la primera reunión con los vecinos era el 18, tuvimos que pararla y ahora se va a retomar vía Zoom, ¿ya? Entonces, la solución de estos terrenos que aparecieron como inundables ahora, se soluciona internamente, que es lo que también quiero dar, pero en un plazo de 12 a 18 meses, que es la parte que no queremos que se demore tanto. Pero respecto de los 30 hectáreas, estos están fuera, ¿no es cierto? Y están fuera de este cuestionamiento. Lo que hizo EPCOSUR es justamente respecto del proyecto que se está trabajando con la entidad patrocinante municipal, ojo, que son 800 familias, que era la de las 30 hectáreas, se presentó una alternativa 2, que es EPCO, que está en otro terreno que no está bajo este problema. ¿Ya? Para tenerlo súper claro. También quiero advertir que una reunión con Salfa, ley de lobby, donde habría una tercera opción para este grupo de 800 familias que trabajan bajo la entidad patrocinante municipal. Respecto a las 600 familias de este proyecto anunciado por el intendente y el Ceremi en una zona que ahora es inundable, no son grupos que están trabajando con la entidad patrocinante municipal, para también dejarlo claro. Por tanto, uno se hace responsable por la EP municipal y los lugares que se ha ido avanzando no tiene problema. El terreno que usted señala que se compró, que una parte queda con este cambio de criterio sin utilizar, este terreno queda y en 12 meses más o en 18 meses más se retoma para construir. Si finalmente aquí lo que hubo, vuelvo a insistir, es como Villa Las Nieves. Nadie puede decir que la parte de abajo de Villa Las Nieves o de la de Bulnes es una zona de riesgo, ¿no es cierto? Pero así quedó finalmente con esta nueva interpretación. Pero las 800 familias que están en estos 10 grupos de la P municipal están con el plan 1, las 30 hectáreas, que el intendente ya informó que se podrían comprar el primer trimestre del próximo año. Pusimos este plan B que se lo informamos al intendente y a Servio con EPCO, y ahora tuvimos una reunión la semana pasada con Salfa, que también está interesada en esto, pero estos quedan a salvaguarda y los proyectos que estamos con la P municipal no hay problema. Las 600 casas anunciadas no están en la P municipal, señora concejala, y desconozco cómo se van a conformar estos grupos. Doña Daniela sobre el punto, después doña Vero también. Me agradezco que se haya clarificado este tema porque había mucha interrogante y de repente se mezclaba. Yo tenía claro que ya habían algunas propuestas respecto por EPCOSUR, no tenía idea ahora nuevamente esto de Salfa, y también ahí uno pediría que pudiésemos tener más reuniones porque son temas súper importantes. No solamente porque lo que va a implicar para la familia de poder obtener una casa, que estamos hablando de 800, sino lo que va a implicar en el radio urbano tener conjuntos habitacionales de 700, de 800. Es más, fui a ver el terreno que se está hablando de EPCOSUR, y la verdad, porque ya se está construyendo ahí lo que ellos estaban, según lo que pude ver por los medios de comunicación, ahí ya hay debe ser lo que viene más allá, igual no es un tema menor para el desarrollo de la ciudad. Entonces sería bueno que pudiésemos tener una comisión, conversar de esto, ver qué es lo que está planteando y ver en aspectos técnicos. Sin embargo, también mucho de esto también está ocurriendo porque como consejo no nos informan de situaciones tan importantes como las que están ocurriendo, y finalmente estamos trabajando casi como si fuéramos de la PDI de investigaciones buscando la información para ver qué es lo que pasa, que está el dictamen, que viene acá la reunión, que viene esto. Entonces también sería bueno de poder tener más reuniones, y ya que este es un tema tan complejo, de poder efectivamente ir informándonos paso a paso qué es lo que ocurre. Eso, alcalde. Sí, podemos hacer un consejo extraordinario justamente porque es un tema de que todos los vecinos quieren saber el tema, cómo ha estado la EP municipal, cómo van estos proyectos. Yo creo que sería muy bueno hacerla para la próxima semana, finalmente con todos los detalles, pero lo de la reunión con Sala fue la semana pasada, y antes cuando conversé con el intendente y el Ceremi, y junto con SECPLA como EP municipal le pedimos, como son 800 viviendas, que haya, y como hay más opciones que las 30 hectáreas y todo lo que significa tener, junto con invitar al core también, qué tipo de casa queremos, qué tipo de barrio queremos, finalmente, porque si se hacen las 800 sería como una ciudad satélite,
Entonces, finalmente hay una definición donde también el CORE tiene que opinar, que ellos financian casi el 40% de la vivienda hoy, ¿no es cierto? Entonces, que hay una visión y quedó mandatado el Ceremi justamente para tener como los lineamientos, cuánto cuesta cada casa, cuánto espacio de las áreas verdes hay por cada persona, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de factores por la envergadura de esto. Es justamente fundamental tenerlo y ya lo pedimos al intendente hace 2 semanas, por eso no he tenido más información, porque no hay hasta ahora, como fue hace poco, una bajada de esta nueva ciudad con más planificación que es fundamental. Así que la próxima semana, feliz de poder tener una sesión extraordinaria para ver este tema que interesa a muchas familias que han estado esperando vivienda y que han visto en la municipalidad una muy buena opción. Doña Verónica sobre el punto y don Germán levantó la mano, doña Verónica y don Germán. Doña Verónica. Alcalde, bueno, muchas gracias. Sabe que sería interesante que, tal como lo han solicitado otros colegas, nos puedan enviar información al respecto, porque más allá de esta minuta que nos enviaron mientras ya estábamos en Consejo Municipal o unos minutos antes, lo cierto es que el último informe que entregan ahora en agosto la Contraloría y que usted señala que lo recibió la semana pasada y que incluso salió publicado, ¿cierto?, como titular en los diarios locales, al menos yo no lo tengo. Entonces sería interesante que lo pudiéramos analizar, lo pudiéramos tener para poder estudiarlo quizás para el próximo Consejo Municipal. Sin perjuicio de ello, también solicitar, ya lo hice, ¿cierto?, la presencia del Ceremi de Vivienda. Me parece que es interesante generar las discusiones también con las instituciones competentes con respecto a este tema. Si bien es cierto, el plano regulador ha sido un dolor de cabeza, no solamente en esta instancia, sino que en otras tantas que la verdad es que nos ha tenido con un trabajo intenso. Pero aquí también se cruzan otros temas, alcalde. Y efectivamente el municipio también tiene ciertas responsabilidades y no lo decimos nosotros, sino que lo estableció la Contraloría en su primer informe. Sería interesante, por ejemplo, conocer si es que la investigación de Contraloría al municipio de Punta Arenas ha avanzado con estos temas, o si se detuvo, qué está pasando con esos sumarios que efectivamente la Contraloría anunció en el primer informe y desconozco si lo ha anunciado también en este último informe de agosto, porque como yo le digo, lo vuelvo a reiterar, lamentablemente no lo tengo como para poder profundizarlo. Pero además también aquí hay otros temas, alcalde. Me parece muy bien que se establezca qué ciudad queremos, cómo queremos avanzar, qué va a pasar con las viviendas sociales que aparentemente, y de acuerdo a lo que usted ha señalado, no serían impedimento para poder generar estos trabajos, y eso tiene que ver también con lo sucedido en diciembre del año pasado con este cambio del plano regulador que hizo también este Consejo Municipal. Pero aquí viene un tema que es más profundo también y que es súper delicado, alcalde, y sería interesante que usted también nos pueda contar. ¿Por qué esta situación que ha generado este cambio de mirada, por así decirlo, ¿no?, de manera institucional, no solamente genera la imposibilidad de poder construir en algunos espacios, sino que también genera la posibilidad de, como usted lo señaló, de viviendas que ya están establecidas, que no pueden ni siquiera vender, hipotecar, en fin? ¿Qué pasa con aquellas personas que se les entregó el permiso de edificación y que ya no pueden hacer nada con respecto a ese tema? O sea, el municipio, a raíz de esta situación, está expuesto a millonarias demandas por parte de nuestros vecinos, porque se les entregó un certificado de edificación, se les entregó un documento que lamentablemente hoy día es letra muerta. Yo creo que también ese es un tema súper importante que tal vez debiéramos como municipio tener un plan B al respecto. ¿Qué va a pasar con esos casos? Se hablaba, hablaba el director de la DOM que se otorgaron alrededor de 50 permisos para viviendas sociales y 10 para permisos privados hasta el 31 de diciembre. Pero lo cierto es que entre el 2016 y el 2019 también hubo permisos otorgados en esta materia. Entonces, ¿cuál es la mirada que tiene el municipio? ¿Se ha estudiado? ¿Se ha generado un plan de trabajo? ¿Hay un plan B? Porque hoy día nos pone en una situación tremendamente complicada, alcalde. Sí, para poder aclarar, los que señala en la presentación de las 150 casas, 50 de este loteo son las que tienen problema para recepcionar según la aplicación del nuevo criterio de la Seremía. Y respecto a las viviendas privadas que se han construido son cerca de 12 o 17. Y por eso que en la última lámina están las acciones. Pedirle directamente como estos permisos. Acuérdense, desde que uno pide un permiso hasta que se recepcione pasado un año y medio, 2 años, ¿no es cierto? La foto cuando se dio el permiso era con los criterios que tenía la Seremía, los mismos con los que el CORE aprobó estos platas para estas viviendas que están en construcción, las mismas que se anunciaron que se iban a cumplir.
esa fue la foto, la condición que teníamos y por eso que se entregaron. Lo que pasa es que al último cambiaron el criterio. Y sobre eso es donde le hemos pedido, y hoy se va el oficio a la Seremía, que como se pidieron estos permisos el año pasado, antepasado, bajo estos criterios conocidos por todos, se autorice la recepción de estas obras, ¿ya? En particular también, hoy a las 5 tenemos la reunión con la directora nacional de la División de Desarrollo Urbano, que está en extremo preocupada justamente por eso, ya junto con el ministro, y esto ya lo conversamos la semana pasada. Entonces tenemos la reunión a las 5 para ver todas las Alcalde. seguridades, primero a los vecinos que quieren tener sus casas como corresponde, y por cierto vamos a jugar con ellos pese a este cambio de criterio. Alcalde, sí, sobre el punto. Usted fue abogado de la SUDER, trabajó en la Asociación Chilena de Municipalidades y me imagino que conoce también muy de cerca el trabajo de la Contraloría. Lamentablemente este último informe ratifica el anterior. Entonces, por eso yo le vuelvo a insistir, alcalde, es un tema que está súper complejo, es un tema que está súper delicado, donde la Contraloría ha insistido en 2 oportunidades, en términos legales, tal vez no técnicos, como lo señaló el propio director de la Dirección de Obras Municipales, pero en términos legales ha establecido ciertos criterios, ha ratificado ciertos criterios, informó al municipio sobre que era importante generar acciones administrativas sancionatorias. Incluso la propia Contraloría establece de que ellos mismos van a ejecutar una acción de investigación al interior del municipio, particularmente en la Dirección de Obras Municipales, por estos temas. Y además establece de que se ratifica el punto anterior. En ese sentido, alcalde, yo sé que la situación hoy día es muy delicada, pero existe, lo han conversado técnicamente y jurídicamente hablando, algún plan B que permita, ¿cierto?, esta solución, porque es una maniobra tremendamente, yo diría, perdóname que no sé, en este caso no sea tan optimista, es una maniobra dilatoria y tal vez muy compleja solicitar que se acepten estas viviendas o estas certificaciones que se entregaron antes con el criterio anterior, cuando la Contraloría ya en 2 oportunidades ha establecido aparentemente que no se puede. Entonces, en ese sentido, alcalde, le vuelvo a consultar, ¿hay un plan B? Porque si bien es cierto, como usted señala, aquí hay responsabilidades compartidas, también es importante señalar de que la municipalidad hoy día, a raíz de este cambio, se ve expuesta, y lo quiero insistir, a demandas por parte de nuestros vecinos que pueden generar una debacle al municipio. Porque más allá de quién haya firmado el documento, más allá de quién, si hubo cambios o no cambios, lo cierto está de que hoy día tenemos vecinos y vecinas que compraron terreno, que tienen casas establecidas y que no van a poder hacer nada más en esos espacios, siendo que en algún momento el municipio les otorgó los permisos para aquello. Eso quería saber, alcalde. Y por eso que nos sumamos a la molestia por el cambio de criterio de la Seremía. Si durante 3 años lo mantuvieron igual, ¿por qué lo cambian al último y no avisan? Eso fue. Y cuando se avisó, pararon todos los permisos. Si nosotros somos los afectados, el gobierno regional es el afectado por el cambio de criterio. Si no, pregúntele cuánto cuesta levantar este proyecto de línea, el cuartel de la PDI, cuando el mismo gobierno, imagínense el papelón que dice que van a entregar a donación para la Fundación Civilo, ¿no es cierto? Y ahora el mismo gobierno le dice, ¿sabe que ahí no se puede construir lo que le entregamos? Piensa la frustración para nosotros, que seguimos la misma criterio hasta que nos dijeron que esto cambia. Y por cierto, cuando se informó, se pararon todos los permisos con todas las críticas que por supuesto se hicieron. Por tanto, voy a preguntarle a doña Claudia, sí, don Mauricio, pero hay una pregunta, no es de optimista, si finalmente el tema justamente que usted me alude a la formación profesional ha colaborado finalmente para poder abrir este tema. Y doña Claudia, por favor, sobre el dictamen. Sí, yo había hecho varias consultas que no se respondieron, ¿ah? Sí. Que usted había derivado a jurídico para que aproveche también de responderlas, por favor. Perfecto, que vamos por punto para no confundir. Porque un tema muy complejo.
Sí, doña Claudia, primero sobre la pregunta de doña Verónica respecto al margen que hay para que la solicitud a la Seremía, para que expresamente acepte cuál margen que tenemos para recepcionar finalmente las viviendas que están en construcción por los permisos otorgados según los criterios antiguos de la Seremía de Vivienda. Buenos días a todos, por su intermedio, alcalde. A ver, en lo concreto, hoy en día, cuando hacen referencia al tema de los sumarios, no existe ningún sumario que se haya iniciado en contra de ningún funcionario del municipio. Por otra parte, todavía hicimos un seguimiento de todas las acciones que se podrían hacer respecto de este último pronunciamiento que ratifica el anterior, pero da un espacio señalando que hasta el momento no se presentaron nuevos antecedentes de hecho o de derecho que pudieran modificar, cuestión que estamos analizando y viendo porque sí tenemos nuevos antecedentes que podemos volver a presentar a Contraloría General para volver a reconsiderar este tema y tratar de tener un cambio de criterio al respecto. En cuanto al margen para recepcionar, bueno, eso es un tema que tenemos que ver con la Seremi, pero siempre existe una posibilidad dentro de ese aspecto. Tenemos que analizarlo, o sea, más bien, no nosotros tenemos una posición al respecto. Ahora, quien se debe pronunciar es la Seremía con respecto a si lo puede aceptar o no. Pero en lo concreto existen posibilidades ciertas de recurrir ante la Contraloría para una reconsideración y es más, en este nuevo dictamen, la Contraloría lo que hace también es ordenar y también a la Seremía respecto de los oficios que entregó y de interpretaciones. Por lo tanto, ahí también deja una puerta abierta para poder hacer una reconsideración por parte de la Seremía respecto de ese punto. Por lo tanto, bajo nuestra consideración y lo que hemos analizado, este no es un tema que se encuentre zanjado hasta el momento, existen vías tanto judiciales como también por la vía administrativa que todavía podemos aplicar y que dada la importancia y la relevancia que tiene este tema, no vamos a seguir insistiendo y no vamos a quedarnos con este último dictamen, sino que vamos a intentar volver a retomar a través de una reconsideración, porque insisto, tenemos nuevos antecedentes, tanto de hecho como de derecho, que podemos aplicar para presentar una reconsideración fundada a la Contraloría. Por el punto. Don José, perdón, ahora sí, don José, para que le pregunte lo que comenten. Sí, adelante. Sí, yo tengo la información del dictamen de Contraloría del 30 de diciembre del año 2019, donde se evacuó un informe final, dice, de Contraloría, que es el 965, y se pronuncia respecto al otorgamiento de certificados y permiso de edificación. Y lo que señala textualmente Contraloría en esa oportunidad es que ha iniciado un procedimiento disciplinario con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de esta situación. Y yo quisiera también hacerme parte de la continuidad de la ratificación de este informe que entrega Contraloría, que se ratifica justamente, que llegó ahora en el mes de agosto. Y ahí justamente la Contraloría se formula dos preguntas, en base a la cual desarrolla toda la investigación y lo que en definitiva es el pronunciamiento de este órgano contralor. La primera es si otorgó la Dirección de Obras Municipales de Punta Arenas permisos de edificación de inmuebles emplazados en zona de riesgo acorde con las disposiciones contenidas en la Ley General de Urbanismo y en lo que tiene y construcciones respecto a su ordenanza y también en sintonía de acuerdo con el plan regulador comunal vigente. Esa es la primera pregunta que se formula, si es que la Dirección de Obras Municipales de Punta Arenas había entregado estos permisos de edificación en consonancia con los tres órganos que son los que en definitiva establecen este tipo de definiciones, Ley General de Urbanismo y Construcciones, la ordenanza y el propio PRC. Y la segunda pregunta que se formula en este último informe de Contraloría es si existen edificaciones emplazadas en zonas declaradas como de riesgo que no cuenten con las respectivas autorizaciones. En fundamento de esas dos consultas es que se desarrolla este informe que claramente, insisto, por eso me parece extraño que
nuestros jurídicos indiquen que no hay ninguna investigación al respecto, ningún sumario, que la Contraloría establece claramente, y lo cité entre comillas, porque textualmente dice que ha iniciado un procedimiento disciplinario con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de esta situación. En definitiva, yo lo que quiero plantear, alcalde, a través de suyo, como había quedado pendiente durante las consultas, es cómo el municipio va a zanjar ahora esta situación que involucra aspectos administrativos y también judiciales, y cómo vamos a dar certezas también. De hecho, estaban llamando durante la mañana dos representantes de las agrupaciones que estaban pidiendo si es que se iba a transmitir esta sesión, porque sabemos que hay mucho interés de parte de las agrupaciones de vivienda, de construcción de viviendas sociales, que querían saber un poco cuál va a ser el desenlace y conocer esta información. Entonces, en definitiva, ¿cómo vamos a dar una certeza jurídica a los vecinos que no van a tener problemas para dar continuidad a estos proyectos, más allá de lo que usted ha insistido en que el cambio de criterio ha sido de la Ceremi, argumento que a mí, alcalde, me parece insuficiente? Me preguntó varias cosas, pero para jurídico era, ¿se inició sumario en la municipalidad? Y la respuesta es no, no hay sumario. Doña Claudia, pues, que fue la primera pregunta. Sí. Lo que pasa es que la Contraloría, por lo general, cuando hace sus informes y considera que eventualmente, porque todo es eventualmente, mientras no haya una resolución final que así lo dictamine, que eventualmente podría existir responsabilidades administrativas. Entre que sale el dictamen de Contraloría y se inicia, siempre pasa un tiempo. En lo concreto, hoy en día no hay ninguna formulación de cargos a ningún funcionario municipal por este informe. Por lo tanto, no podemos decir, independiente que eventualmente, insisto, pudiera existir alguna formulación de cargo en el futuro, cosa que no sabemos porque no ha ocurrido, tampoco podemos decir de que existe una responsabilidad, sino hasta cuando haya una resolución final que así lo determine y determine que haya una sanción correspondiente. Porque hay todo un proceso y hay un procedimiento en el cual también uno puede hacer los descargos correspondientes y señalar cuáles son las acciones, tanto de hecho y de derecho, que se utilizaron para tomar una decisión u otra. Por lo tanto, en lo concreto, hoy en día no hay ningún cargo formulado a ningún funcionario municipal debido a este informe. Que quede claro. Y lo demás, para la certeza de nuestros vecinos, creo que hemos trabajado en 1.800 familias en todos los grupos. A uno se le entrega su casa ahora, en otras 500 comenzamos la construcción en el segundo semestre, 645 que están esperando los subsidios, que ya lo comenzó con el ministro Ward, y las 800 de este gran, son las EP municipal. Y eso seguimos trabajando y ninguno de los sitios involucrados está en cuestionamiento hoy por este cambio de criterio por parte de la Seremía, para también dar toda la certeza. Aquí es un trabajo gigante y muy responsable. Espero la próxima semana tengo una sesión para explicar en qué van cada uno de los grupos, ¿no es cierto?, con los avances que se han tenido. Pidió la palabra don Germán y don Mauricio. Sí, señor alcalde, respecto a... No hay que confundir, porque quizás la comunidad que está escuchando atentamente esto, hay dos aristas. Uno que tiene que ver con la parte administrativa, los elementos que está haciendo la Contraloría respecto al actuar o no de la DOM, que actuó con criterio distinto a lo que se están aplicando ahora. Y otra cosa es la parte judicial, donde yo no entiendo por qué se ven involucrados funcionarios municipales, supuestamente que en esta denuncia, que tendrá legítimo derecho el colega Soler a él la ha hecho a la justicia, pero ¿por qué se ven involucrados los funcionarios municipales en ese sentido? ¿Por qué se vincula a partir de la denuncia del colega Soler, si los terrenos no fueron comprados por la municipalidad, fueron comprados por otro organismo, ¿no es cierto? ¿Por qué se vincula a funcionarios municipales? Y lo otro es decir que, en cierto modo, yo también me hago responsable, y lo digo con cara descubierta acá en este consejo, porque también soy parte del problema, porque este concejal votó a favor de este plan regulador, que tenía esta inconsistencia. Así que, por lo tanto, también soy responsable de lo que hoy día le está pasando a la comunidad en ese sentido, porque voté el plan regulador a favor. Resulta que hoy día ese plan regulador no permite construir 600 casas, etc. Don Germán, disculpe, lo que votó, como todo el consejo, fue el vamos para poder modificarlo. Exacto. Ojo, es lo que venía está de antes, ¿eh? Va a buscar la solución. Ojo, yo también voté el plan regulador cuando comenzó a regir el año 2016, el 28 de diciembre. Se acuerda que nosotros también tuvimos que ratificamos y se votamos nosotros. Ratificamos el plan regulador del año 2000, que empezó a regir el 28 de diciembre del año 2016.
Hubo una votación eso para ratificar lo que ya venía del consejo anterior. A no ser que esté muy equivocado, pero yo voté esa vez y voté a favor de la ratificación de ese plan regulador. Está bien lo que usted me está diciendo, señor alcalde, respecto a lo que fue el año pasado, cuando se hizo esa modificación. También voté a favor de eso. Pero anteriormente nosotros ratificamos el plan que venía desde antes, que salió de la Contraloría el 28 de diciembre del año 2016. A eso me refiero. Don Mauricio. Gracias, señor alcalde. Buenos días, colegas, y buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Varios colegas han hablado acá de la extrema seriedad o la extrema gravedad del problema y sin lugar a dudas, en casa no es como comprarse un par de zapatillas. Aquí lo que se está poniendo en juego hoy día, o lo que estamos tratando de redefinir, tiene que ver con los proyectos de vida de muchísimos vecinos de la ciudad, y eso es tremendamente grave. A mí lo que me llama la atención es que ante un tema de tanta seriedad o de tanta gravedad, uno de los conceptos o palabras que más aparece en el debate es criterio, es interpretación, es visión, o es idea, o que al parecer aquí las reglas del juego de algo tan clave como decir al interior de una ciudad donde se construye y no se construye, pudiese parecer de un carácter antojadizo que es muy preocupante. Yo creo que antes de que el municipio inicie cualquier trámite interno de adecuación del plan regulador, nosotros tenemos que coordinarnos con las otras autoridades del gobierno y del Estado de la región y de la comuna sobre cómo se definen estos criterios. Porque no puede pasar que en un año más, 2 años más, 3 años más, la zona indudable crezca, baje, se mueva hacia el cerro, se mueva hacia el mar, y da la impresión de que hoy día el municipio va como detrás de estos criterios, va como detrás de estas autoridades, adecuando el plan regulador, ¿no es cierto?, a lo que en algún momento la autoridad de la vivienda pueda definir. Y eso a mí me parece que nosotros debiésemos, antes de iniciar cualquier procedimiento, clarificarlo. A mí me parece que esto del criterio no tiene la seriedad que una inversión en vivienda de tantas personas pueda tener. Y a mí me parece que habría que partir por esa parte para no encontrarnos con esta chambonada en el futuro, que yo insisto, puede que venga desde otra institución que sea lejana al municipio, puede que tanto el municipio como el gobierno regional hoy día seamos lamentablemente los perjudicados y no quienes tomaron la decisión. Por eso también el llamado es a que se siga avanzando, a que desde jurídico, todo lo que ha tenido que ver con estos dictámenes de Contraloría, que en la mayoría de las oportunidades son apelables, se realicen todas las apelaciones que corresponda, porque de verdad hay que ver disminuido en un tamaño tan grande la capacidad de una ciudad tan restringida. Su capacidad para la construcción de viviendas puede ser tremendamente complicado. La colega Panicucci hablaba del valor del metro cuadrado, por ejemplo. Entonces la pregunta es hoy día con esto, ¿quién gana a la hora de incrementar de manera tan exacerbada el valor de un metro cuadrado? Por lo tanto, a mí me parece importante, en primer lugar, alcalde, que dilucidemos este problema de la interpretación, porque yo insisto que algo tan importante como la colega Aguilar también decía, ponernos a analizar de qué ciudad queremos construir. Bueno, pongámonos a analizar primero dónde la podemos construir. Y en ese sentido me parece que lo importante es tener certezas claras y no encontrarnos con estas cosas medias antojadizas, disculpen el concepto, pero que cada vuelta de la esquina nos pueden volver a cambiar las reglas del juego, y el consejo que venga a partir del próximo año y la administración que venga a partir del próximo año, a la cual además está decirlo también le vamos a entregar un municipio sin su Pladeco, va a tener que seguir readecuándose a lo que la autoridad de vivienda pretenda plantear en algún momento. A mí me parece que el punto inicial de esta discusión es clarificar cómo funciona este tema de las interpretaciones, que a mí me parece bastante antojadizo y bastante complicado, y a partir de eso podemos continuar avanzando en ver cómo solucionamos este tema. A mí me parece que hoy día restringir de manera tan enorme el área, la superficie de construcción de vivienda en la ciudad de Punta Arenas puede generar a la larga no solamente un tema jurídico contra este municipio, sino un tema administrativo. Puede generar a la larga una especulación inmobiliaria de un tamaño supino sobre el cual todavía ni siquiera hemos reflexionado. Y eso es tremendamente grave, porque aquí me van a disculpar, pero viendo el plan regulador como está, deben haber varias personas sacando cuentas bastante alegres de en cuánto van a vender el metro cuadrado que queda fuera de la zona inundable. Y yo creo que eso también es un tema que tenemos que abordar. Gracias, alcalde. Media hora, alcalde. Por 30 minutos más, porfa, por media hora. Y toda la razón, doña Daniela pidió la palabra. Sí, lo último, alcalde.
alcalde, después de una solicitud que había hecho el Consejo hace ya harto tiempo respecto de que nuestra asesora urbana pudiese estar en las distintas reuniones, tanto de gobierno regional como de Seremía. Vi que ese oficio se envió ya hace bastante tiempo. Me gustaría saber si algún organismo ha convocado a nuestra asesora urbana cuando se discuten proyectos. Esto lo hablamos en alguna vez con el Consejo Regional respecto a que vamos construyendo viviendas, pero tiene que ver un tema de calidad de vida. Y precisamente a través del plano regulador y de los entes técnicos es donde se va a ir viendo cómo va a ir afectando. Ojo, que no es menor en lo que estamos hablando. Yo creo que aquí por eso es tan importante ver este tema en un aspecto súper técnico y también político, porque tal como se señalaba, con este tema lo que está es que la construcción va a ser muy poca y eso implica que si ya está caro el metro cuadrado, con esto se nos dispara y se nos va a las pailas. Entonces, el tema es bastante más complejo y lo otro es en los sectores donde se está, ya hay un taco tremendo cuando uno va a Ignacio Carrera Pinto, Frey. General del Canto se espera proyección de 800. Estamos todavía esperando el tema de la prolongación de la avenida. Entonces, la verdad es que son todos esos temas los que hay que ir clarificando. Lo hemos hablado, a veces se hace mucho el anuncio que necesitamos cuartel de carabineros, que necesitamos cuartel de bomberos, que necesitamos otro hospital, que necesitamos un montón de cosas porque la ciudad ha crecido mucho, pero lo concreto es que así como estamos no nos va a dar ni para adelante ni para atrás. Entonces, por eso, alcalde, volver a reiterarle a los organismos que aquí hay una asesora urbana que precisamente hoy día esto va a determinar el desarrollo de la ciudad de aquí por lo menos a 20 a 10 años. Entonces, por eso se hace importante, ya la municipalidad lo puso a disposición y la idea es que los demás también recojan el guante y se hagan cargo hoy día que este no es un problema al municipio de interpretación del plano regulador. Esto es un tema ciudad que escapa a cualquier administración y a cualquier tema de gobierno. Eso, alcalde. Y la asesora no pudo estar hoy porque está con licencia médica. Ya llega a fin de mes finalmente de vuelta de un tema de salud. Doña Verónica había... Señor alcalde. Perdón, ya, ok. Doña Verónica, ¿usted levantó la mano? ¿No? Entonces, disculpe. Don Arturo, tiene la palabra. Sí, bueno, yo creo que aquí entre todas las cosas que se han dicho, resulta de especial relevancia apurar el contacto con los organismos correspondientes que provocaron este cambio. Valga la redundancia, para saber bien cuáles fueron los criterios para cambiar los criterios. Porque indudablemente eso es lo que ha llevado al inmenso problema que nosotros tenemos en este minuto, que tiene la comunidad de Punta Arenas, que tienen miles de familias que en este momento están esperando la construcción de su casa propia y, como se decía también, otros muchos proyectos que tienen que ver con el desarrollo urbano de la comuna, porque cuesta entender, y me estoy poniendo en el lugar del ciudadano común y corriente, que alguna persona haya decidido simplemente cambiar los criterios porque sí, sin que hayan estudios técnicos detrás que lo respalden de cierta manera y que eso haya llevado a que estemos en la situación actual. Por lo tanto, señor alcalde, más allá de las sesiones extraordinarias que podamos tener nosotros para seguir analizando el tema, pienso que se hace en este momento de la situación impostergable tener estas reuniones con los otros organismos competentes para tratar de entender qué fue lo que ocurrió y ver en conjunto cuál es la salida que se puede tener a este problema. Eso, señor alcalde. Gracias, don Arturo. Ofrezco la palabra para ir cerrando esto, para llegar a las conclusiones. Ofrezco la palabra. Bueno, antes de las conclusiones y de las acciones, finalmente va adelante. Ya se ha dicho todo, creo que la presentación de nuestro director de obra creo que fue clara, finalmente, con esta decisión. Lo que estamos viendo es por qué hubo cambio de criterio y esto qué es lo que ha significado en la práctica, por qué llegamos a tener que interpretar esto, porque el plan regulador quedó una laguna, ¿no es cierto?, y dentro de las facultades se mantuvo interpretando, tema que cambió. Pero yo también quiero hacer una cosa que nadie lo ha puesto en marcha. ¿Por qué este cambio de interpretación legítimo dentro del marco que le da la ley a la Seremía no fue informado a la municipalidad? Fue hecho por medio de un oficio reservado que tuvimos acceso el día 30 de diciembre, ¿no es cierto?, a poder entender lo que había pasado.
Y esto ha significado esto como un dominó, ¿no es cierto? Aquí se actúa de buena fe, y puedo dar fe no solamente por el trabajo de nuestro director de obras municipales, sino también por todo el equipo que hay en DOM. Ustedes saben que yo soy bastante duro finalmente, a lo mejor con los vínculos con algunos funcionarios, pero quiero también señalar que se actúa de buena fe, y las fotos que vimos de información del mismo Gore señalando que quisiera hacer cosas, bueno, nosotros seguimos los mismos criterios hasta que hubo este cambio. En lo concreto, que lo que queremos es, uno, perdón, doña Vero, ¿quería decir algo para...? ¿Sí? Gracias. Sí, alcalde, lo que pasa es que me queda la duda. Yo sé que ya estamos en las palabras de cierre, pero escuchaba atentamente a la encargada jurídica del municipio decir de que hasta ahora no hay una investigación desde Contraloría, ¿cierto?, a las instancias del municipio, aun cuando la Contraloría a través de su informe lo ha anunciado en 2 oportunidades. Seguramente ahí hay un proceso dilatorio o la Contraloría está esperando algo, no sé, pero la Contraloría ya lo anunció, eso por una parte. Por otra parte, y también me entiendo que la Contraloría en ese informe le pide al municipio ciertas investigaciones sumarias. Yo no sé si el municipio también ya inició esa investigación sumaria o está en proceso de. Eso no me quedó claro, tal vez sería bueno aclararlo. Tampoco me queda claro, alcalde, si es que existe un plan B ante un escenario adverso como pudiera ser, ¿cierto?, que los entes involucrados no acepten esta solicitud que va a hacer o que está haciendo el municipio y el municipio se exponga a una demanda monstruosa producto de estos temas. Y por último, alcalde, yo sé que son temas paralelos, pero se cruzan en algún minuto, tal como lo dijo la colega Panicucci, consultarle por su intermedio si usted o algún otro funcionario o funcionaria de la Municipalidad de Punta Arenas ha sido llamado a declarar por este tema de la compra de terrenos, que incluso creo que el colega Soler fue que lo llevó a la Fiscalía. Quisiera aclarar esas dudas, alcalde. Muchas gracias. Sí, hubo la denuncia del concejal Soler, ha significado que a varios funcionarios, no sé si varios, al menos 2 que sé que fueron convocados finalmente. Quiero señalar que llegaron PDI a los domicilios con balizas, con todo un tema. Fue bastante complejo para los funcionarios por una denuncia respecto de la compra de terreno para viviendas, y han ido como corresponde. No sé quién más está, eso ya lo debe saber directamente el concejal Soler, ¿ya? Pero esto es un tema paralelo a este tema, justamente para no confundir, porque finalmente la confusión es lo que genera más dudas sobre nuestros vecinos. Nosotros seguimos con el compromiso, y le digo a todos los vecinos que están muy complicados o con muchas dudas respecto a esta acción judicial, que nosotros vamos a seguir trabajando con los vecinos de vivienda como EP municipal dentro del marco legal y con transparencia, para construir más viviendas en nuestra ciudad, como lo hemos hecho hasta ahora, sin ningún problema, más allá, ¿no es cierto?, de estas acciones. Respecto de las acciones internas, desde ya les quiero decir, cuando se generó este dictamen, se congelaron todos los permisos en las zonas que estaban siendo cuestionadas, para que, por tanto, todo lo que se hizo fue antes, con los criterios que tenía el MIMBU antes, no después. Se cortó, y eso significó también cambios gigantescos, finalmente, para muchas inversiones privadas también y algunas públicas, ¿ya? Por tanto, para que también tengamos claro que de inmediato se tomaron las acciones administrativas justamente para adoptar este cambio de criterio, que vuelvo a insistir, y ahí viene la parte que yo también quiero poner en relieve, porque se hizo reservado, secreto, y no nos dijeron antes que había un cambio dentro del marco. Eso hubiera sido mucho más sano justamente para todos. Pero de las acciones, ¿qué es lo que importa? Primero, reiterar el trabajo que vamos a hacer para que las 50 familias afectadas por este cambio de criterio de Seremía no tenga problema en la recepción de su vivienda. Por tanto, vamos a enviar directamente la carta a la persona, a la Seremía, dentro de los marcos legales, porque eso se dio los permisos 1 año y medio antes, en las condiciones que nos están dando a todos, en esos criterios. También con las viviendas privadas que están
que están afectadas. Vamos a reconsiderar como municipalidad este dictamen de Contraloría. Le pidió directamente al ministro Ward que lo haga, finalmente como ministerio, porque aquí hay una posición que el ministerio en Santiago ha sido claro, que a lo mejor puede tener alguna diferencia con lo que pasa acá, pero por lo menos fue claro, y por eso que tenemos esta reunión con la DDU ahora a las 5 de la tarde, que vean todas las colaboraciones, porque es un tema de ciudad, como sea aquí señalado, y bajo ningún punto de vista. Esto es lo que está buscando poner en riesgo a las personas. Fue un tema normativo de un plan regulador que quedó con esa laguna que se acordó entre la autoridad de la época tener una interpretación, y finalmente que se mantuvo, sí, al tiro, 3 años. Cuarto, comenzamos ahora en septiembre a retomar el plano regulador, el cambio pequeño, que el tema normativo respecto a zona y área, que va a durar entre 12 a 18 meses, que va en definitiva a solucionar el tema de interpretación, ¿ya? Que es un tema que depende de la voluntad de la municipalidad, un tema administrativo. Si finalmente el término de esto es positivo, pero no vamos a demorar 1 año y medio en esto, que significa parar inversiones cuantiosas durante ese tiempo. Y en paralelo pedirle más dinero al ministro al Ministerio de Vivienda para poder hacer este gran cambio de plan y que no nos pase lo mismo que los estudios que sirvieron de base finalmente no hayan estado actualizados, que significó finalmente llegar a este tema. Pero aquí estamos para buscar las soluciones y también dar certeza a todos los grupos de familias que están esperando su vivienda, que seguiremos trabajando codo a codo con el Servicio Regional, que ha hecho un tremendo trabajo, justamente para que nadie interrumpa dentro de la legalidad vigente y la transparencia, contar con su vivienda, a pesar que de las piedras en el camino. Eso es parte de la vida y estamos trabajando por eso. Eso es lo que puedo señalar. Y don José, don Germán. Sí, don José. Sí, alcalde, una última pregunta. Sin duda, este tema es muy relevante, una situación que nos preocupa a todos. No es solo una preocupación de ustedes, señor alcalde, sino que también nosotros queremos ser parte de la solución, como ya se ha indicado. Pero este tema tiene, a mi juicio, aristas que no solo van más allá de lo administrativo y lo judicial, como ya se ha señalado, porque tal vez no tiene que ver un tema con otro, son dos situaciones distintas, pero hay una judicialización respecto a una de las situaciones, una de las aristas, pero también hay una tercera arista que es una arista política. Y yo, en función de eso, alcalde, quisiera preguntarle derecha y directamente a usted. Y yo entiendo que cuando vino el presidente de la República, en una de las actividades que estaban integradas dentro de su agenda, hubo una sesión de gabinete en la cual usted fue a plantear esta situación, este tema, por la importancia que tiene, la relevancia. Entonces mi pregunta es, ¿qué acogida tuvo usted dentro del seno del gobierno que usted mismo representa, de parte del presidente de la República, si está enterado de esta situación, y cuál fue la acogida? Ahí estaba la Seremi de la Vivienda también, el representante de la Seremi de la Vivienda, y claramente por esa lista política sería interesante poder compartir también si es que están conscientes, qué tipo de acogida ha habido, y si es que se van a hacer parte de la solución de este problema. Ya, yo soy alcalde de nuestra ciudad y soy, ante todo, representante de 130.000 habitantes. Lo que le planteé al presidente fue justamente de que la reactivación económica tan importante vaya de la mano con mantener los ritmos y aumentarlo respecto de la construcción de vivienda social. ¿Ya? En eso fue. Y la palabra textual es que varios de los proyectos que el propio gobierno ha promovido están con un problema que lo vi directamente con el ministro Ward. Eso fue la fase final. Pero lo que yo planteé justamente, y tuve la buena acogida del presidente, vivienda, es el gran tema que tenemos en Punta Arenas para soñar en ser la comuna con déficit cero en algún tiempo más. Y esto significa ponernos todos de cabeza como lo hemos estado y reforzar la cantidad finalmente de proyectos que estamos levantando. Entonces, eso fue. Pero sobre el tema en particular, este tema lo vi directamente con el ministro Ward, que está en extremo preocupado por esta situación, ¿no es cierto? Ya tiene, y por eso tenemos esta reunión de trabajo en la tarde. Eso le puedo señalar. Don Germán Flores. Solamente, alcalde, a preguntar desde el punto de vista administrativo, así como las de vivienda tenía un criterio hasta noviembre del año pasado, después cambió ese criterio, ¿se puede cambiar de criterio una vez más? De parte de lo que es la Seremi de Vivienda, porque hoy día está claro que, de acuerdo a la exposición que hizo el director de la DOM,
hay lugares que ya no son inundables en Punta Arenas, lo sabemos, a raíz de todo el trabajo que se ha hecho durante todos estos años, de los gobiernos del año 90 en adelante. Conozco varios proyectos que se han hecho, incluso en el sector de acá de lo que es el Parque Ramón Rada, que efectivamente se inundaba un sector, eso ya no se inunda. Por lo tanto, no puede ser zona de riesgo, ¿ya? O mejor, claro, o zona de riesgo, puede ser área, ¿no es cierto? Pero no zona. Por lo tanto, de ahí se pueden hacer modificaciones. Entonces, desde ese punto de vista, así como se aplicó ese criterio hasta noviembre, se cambió, el CEREMI o la parte administrativa puede tener un acto de decir, ¿sabe qué? Efectivamente hemos estado estudiando la zona, las áreas de riesgo acá en Punta Arenas, efectivamente no, estos sectores no se van a inundar porque se han hecho los trabajos correspondientes con anterioridad. ¿Puede existir esa salida administrativa, señor alcalde? Preguntémosle al director de DOM, don Alex, dentro del marco legal que existe, porque a diferencia de los funcionarios, el DOM tiene una dependencia técnica de la Seremía, que es un tema distinto, y administrativa de la municipalidad. Por tanto, el director de DOM es independiente al tema municipal. Si él no da un permiso, si la DOM no da un permiso, es por los criterios que se tienen de la Seremía cuando hay duda. Aquí no hay una decisión de la municipalidad. Por tanto, dentro de este marco legal que es distinto al del resto de las unidades municipales. En la pregunta de don Germán respecto, ¿la CEREMI puede cambiar nuevamente de criterio de interpretación respecto a este punto, don Alex? A ver, bueno, es complejo la pregunta respecto de que con los datos actuales efectivamente podría, en el fondo, mantener el mismo criterio. Ahora, la idea es aportar mayor información para poder, en el fondo, que se entienda, digamos, desde el punto de vista técnico, insisto, desde el punto de vista técnico, que hay muchas partes de la ciudad que ya no poseen este riesgo, y que obviamente en el entretanto se está modificando el regulador para en el fondo dejarlo, digamos, dejarlo acorde a lo que se necesita, digamos. Ya en el fondo la idea es poder ver si existe la posibilidad de generar alguna suerte de transitorio o de algún tema transitorio que permita en el fondo poder continuar trabajando respecto en estas áreas, digamos. No sé si se entendió un poco. A ver, lo que quise decir, que sí se puede, pero con otros antecedentes. Así es. Ya, eso era más fácil. Alcalde. Alcalde. Doña Verónica Jiménez. Doña Verónica. Sí, lo que pasa, alcalde, que disculpe lo reiterativa, pero yo quiero volver a consultar, alcalde. ¿Qué pasa con los sumarios internos en la municipalidad a raíz de este tema que fueron instruidos por la Contraloría? ¿Se hicieron? ¿No se hicieron? ¿Se van a hacer? ¿No se van a hacer? ¿Se está esperando algo? Porque, insisto, la Contraloría ha sido bien clara y nosotros no hemos tenido información al respecto. Alcalde, ¿sería tan amable de poder consultar por su intermedio a la encargada jurídica o a usted, quien hoy día es el que tiene que instruir precisamente este tipo de situaciones? Muchas gracias. Quiero recordar que el dictamen nosotros lo respondimos, ¿no es cierto? Y tal como lo decía doña Claudia, este tema aún no está cerrado, por tanto, nosotros respondimos y la respuesta llegó ahora, y sobre eso vamos nuevamente a responder porque estamos claros que se actuó de manera de buena fe con los criterios que tenía Contraloría hasta su dictamen reservado. Doña Claudia alcalde, Casas... Perdón, alcalde, ¿se va a responder? ¿Se van a hacer las respuestas? Y mientras eso no se resuelva, estas respuestas de van vienen, no se va a generar las investigaciones pertinentes al interior de la municipalidad. Eso es lo que estoy entendiendo. Lo que quiero señalar es que el tema no está cerrado. Doña Claudia, por favor. Alcalde, por su intermedio para la concejala, la Contraloría en su informe señaló que ellos iban a hacer un sumario administrativo. Por lo tanto, estamos a la espera de lo que la Contraloría pueda realizar. En cuanto a lo que el municipio corresponde, mientras esto siga pendiente y todavía no tengamos una resolución final y nosotros consideremos de que hay antecedentes, como señalé anteriormente, de hecho y de derecho, que pueden modificar
esta situación, no se encuentra ejecutoriado y firme este dictamen, por lo tanto, nosotros no iniciaremos ninguna, bueno, el alcalde es el que tiene la facultad, pero no conviene tampoco estar iniciando acciones administrativas en el interior del municipio, siendo que nosotros mismos estamos señalando que hay antecedentes con los cuales se puede modificar dicho criterio. Independiente de eso, en el informe se señala que es la Contraloría la que va a realizar el sumario administrativo, del cual, como señalé anteriormente, todavía a ningún funcionario municipal se le han efectuado cargos. Y es el mismo criterio que se usa siempre, por tanto estamos esperando finalmente poder avanzar y cuando ya no haya nada más que hacer, por cierto que se van a hacer las acciones. Pero lo importante, respecto de los permisos, están todos congelados desde hace mucho tiempo, desde que la Contraloría nos solicitó eso. Y solamente, porque me están, perdón, don Germán, disculpe, se me ha olvidado. Disculpe. Don Germán. No, señor alcalde, decir entonces, de acuerdo a lo que escuché del director de la DON, entonces yo creo, señor alcalde, ¿por qué no se genera una reunión con el Ceremi, con Servio, con los directores de nuestro departamento y mostrarle que hoy día la situación es distinta? O sea, mostrarle que el plan regular es una cosa administrativa y se puede dar una solución, es una cosa técnica administrativa, ¿ya? Yo creo que se debieran buscar los caminos que allanen esto. ¿Cómo vamos a estar esperando 12 o 18 meses para hacer nuestra modificación y paralizar todo, señor alcalde? Mire, aquí encontré una frase que dijo hace unos meses atrás el Ceremi José Miguel Orco, cuando habló respecto a lo que es el mismo contrato de cartografía que será vital para actualizar el plan regulador. Y él dice lo siguiente: si bien el plan regulador actual fue aprobado en 2016, la imagen de la ciudad es del año 2010. Es decir, en 10 años Punta Arenas ha crecido muchísimo. Él mismo está diciendo que obviamente las condiciones han cambiado. Efectivamente, hace 10 años habían obras que no se habían realizado en materia de evitar este tipo de inundaciones. Por lo tanto, señor alcalde, yo creo que lo insto a que pueda tener una reunión técnica, administrativa, con el Ceremi y con los entes involucrados en esta materia y darle una solución si es una cosa administrativa, ¿ya? Y no dejemos esperando a la comunidad 12 o 18 meses mientras nosotros trabajamos en eso. Podemos ir paralelamente y tiene que cambiar el criterio, si es una cosa de cambio de criterio de acuerdo a lo que tenemos, sin saltarse ninguna norma, sin ir al aspecto en contra de la justicia, ni mucho menos, sino que simplemente cambio de criterio que sean conscientes de lo que está perjudicando esta situación para el avance de la ciudad. No solamente para construirse ciertas casas, sino que para el avance de la ciudad, sobre todo en épocas que estamos viviendo, cuando todos queremos que se reactive la economía. Tenemos parado 1.300 millones de pesos en obras que se pueden ejecutar y que no hoy día están totalmente paralizadas. Ese señor alcalde. Esta es la voluntad, tuvimos varias reuniones en el último trimestre finalmente para manifestar este tema de poder actuar en conjunto y criterios se le fueron a entregar y por supuesto vamos a reiterar nuestra voluntad. Me han escrito muchas personas en el intertanto porque el tema con los juicios, con los terrenos, quiero nuevamente señalar que esta reunión fue por el tema de la Contraloría, por los cambios de criterio, el tema el tema de los avances de la entidad patrocinante municipal siguen pese a todo sin ningún problema para dar toda la tranquilidad, agradeciendo a los funcionarios claramente de la entidad patrocinante municipal y por cierto los de Servio regional que no han parado ningún día justamente en eso pese a los problemas que son evidentes, ¿no es cierto? Y se han sido aquí pues expuestos. Así que no tengo nada más que señalar que la próxima semana tengo una reunión justamente para ver cómo van estos avances que han sido muchos finalmente para también ir cerrando temas con las viviendas que están, qué es lo que ha pasado, qué va a pasar durante las próximas horas, que también es fundamental. Hay 15 días para responder este tema, como sale en este sumario, que tengo entendido que ahora se les entregó este resultado. Así que, siendo las 11 horas 10 minutos, damos por terminada esta sesión extraordinaria. Muchas gracias, muy buenos días.